El multiverso, un lugar increíble y maravilloso, un lugar donde las más grandes historias pueden ser contadas con total libertad, historias de todo tipo desde emotivas, fantasiosas, de acción y comedia, pero en el multiverso no solo se cuentan historias de todo tipo, también se puede contar la misma historia pero de diferentes maneras. Y eso será lo que veremos hoy. El día de hoy permítanme guiarlos por el sendero de esta historia que no es más que la misma que todos conocemos pero contada de otra forma. Soy su servidor Manuel Fanfix y sean todos bienvenidos. Permítanme ser su guía en la narración y conocer esta grandiosa historia. Hora heroica, Izuku con el Chaketrix, capítulo 13, One for All y All for One revelados. Nos encontramos aún en el campo de entrenamiento Gamma, donde los estudiantes de la 1A ya estaban despiertos, bueno casi todos estaban esperando a que despertara alguien en particular. Izuku. Ouch, me duele la mejilla, diría el peliverde despertándose del fuerte puñetazo que recibió del rubio durante el entrenamiento, pero sus compañeros escucharían sus quejidos e irían hacia él. Tokoyami. Midoriya-kun, ¿estás bien?, preguntaría el chico cuervo llegando al lado de su amigo. Izuku. Tokoyami-kun, ¿eres tú? Ouch, ¿qué me pasó?, preguntaría el pecoso sentándose mientras se tomaba la mejilla. Tokoyami iba a decir algo pero alguien se adelantaría. Aizawa. Hasta que por fin te despiertas, chico problemas. Por un momento pensé que tendría que llevarte con Recovery Girl, le diría su maestro, el cual estaba recostado a la pared del campo de entrenamiento metido en su saco de dormir. Izuku miraría confundido a su maestro para luego ver a todos sus compañeros de clase despiertos mirándolo fijamente, algo preocupados. Todoroki. ¿Estás bien, Midoriya? Ese golpe que te dio Togata-senpai se vio bastante fuerte, le preguntaría el bicolor al pecoso con el tono más preocupado que pudo reunir, lo cual aún no lo hacía sonar muy diferente a su tono habitual. Izuku. Sí, creo que sí estoy bien. ¿Qué sucedió? Solo recuerdo que Togata-senpai me golpeó con la fuerza de un camión y no recuerdo el resto, diría aún sobándose la mejilla, pero al hacer esa pregunta todos se pusieron tensos y nerviosos, especialmente los que aún estaban conscientes después de la caída del peliverde. Izuku. ¿Qué sucede, chicos? ¿Por qué esas caras?, preguntaría confundido. Momo. Bueno, Midoriya-kun, lo que sucedió es que, Spectra, digamos que es un poco agresiva cuando te lastiman, no más un poquito, diría con nervios y haciendo una señal de poquito con sus dedos. Izuku. ¿Qué hizo Spectra ahora?, preguntaría con cara de póker. Esta vez fue el turno de Kaminari en hablar. Viejo, ella se volvió loca cuando te lastimó Togata-senpai, en serio pareciera que se volvió como esas yandere de los mangas que lastiman y matan a todos los que tocan a sus hombres. Bueno, más o menos así se comportó ella. Exacto. Es cierto, pero Kaminari, ¿por qué suenas más entusiasmado que asustado?, le preguntaría arqueando una ceja. Kaminari. Bueno, estoy sorprendido por el poder de ella, digo de la peculiaridad en sí. La verdad me van a decir que hacerse invisible y controlar a tu oponente no es genial, diría con clara admiración en su voz, pero en eso el pecoso reaccionó a lo dicho por el Pikachu defectuoso. Izuku. Espera, lo controlo, diría mirando a todos lados. Chicos, díganme, ¿y los tres grandes? Togata-senpai está bien. Spectra no se pasó de la raya, ¿cierto?, preguntaría algo nervioso, pero en eso se volvieron a poner tenso todos, y esto no le gustó para nada al chico pecoso. No le pasó nada mal o al senpai, ¿cierto?, volvería a preguntar, pero ahora menos seguro de si quería la respuesta. Aizawa. Vivirá, eso es lo que importa. Ahora que ya despertó Midoriya al salón de clases, ya hemos perdido mucho tiempo y aún quedan clases por ver, diría algo irritado saliendo de su saco de dormir. Shoji. Vivirá, eso es todo lo que parece importarle a Izawa-sensei. ¿Es en serio? ¿Y las heridas que le hicimos en la pelea?, preguntaría preocupado. Izuku. Esperen, heridas, ya respondan qué sucedió, preguntaría algo agitado el chico detrás de todos. Aizawa. Escuchen, no les dije esto antes, pero Mirio es el prospecto a ser próximo héroe número 1 y el que sucederá a All Might, incluso por encima de todos los demás estudiantes y profesionales actuales. Si no puede soportar una pelea de entrenamiento contra un chico de primer año, entonces la veracidad de ese título que tiene puede estar un poco en duda, así que no se preocupen por él. Si quiere cumplir con las expectativas que tiene ante combate, no lo debería de detener. Ahora vámonos, diría serio, dejando a unos atónitos estudiando detrás de él. Espera, es el prospecto a ser el número 1 y quién sucederá a All Might, dirían sorprendidos. Mente de Momo. Entonces por eso su sonrisa me pareció tan actuada, la está practicando para cuando sea el número 1 y ser tan parecido a All Might, pensaría dándole sentido a su pensamiento de más temprano ese día. Kaminari.
Esperen un momento, entonces si nosotros le ganamos al próximo número 1, ¿eso en qué posición nos coloca? Preguntaría con una gran sonrisa el rubio eléctrico, Shoji. En ninguna posición ya que ganamos gracias a Spectra porque de lo contrario nos habría pateado el trasero, así que si quisiéramos poner una posición de todo caso, al que deberíamos de posicionar es a Midoriya ya que fue su peculiaridad y análisis lo que nos dio la ventaja en la pelea, respondería tranquilo el enorme chico de la clase A mientras salían del gimnasio Gamma, Izuku. Vamos, no me sobrevaloren tanto, además también tú ayudaste mucho Shoji, tienes que darte crédito por eso, le diría con una sonrisa a su amigo más alto, Shoji. Muchas gracias presidente por su visto bueno, le diría mientras una de sus extremidades extras se volvía una boca y le dedicaba una sonrisa. Después de eso todos volvieron al salón de clases, para continuar con sus clases. Después de varias horas todos estaban por salir del salón de clases, pero Aizawa hablaría, oye Midoriya, le diría a su estudiante el cual estaba por salir con su grupo de amigos, Uraraka, Tokoyami, Momo e Ida, Izuku. ¿Sí que sucede Aizawa-sensei? Preguntaría en la puerta mientras sus amigos lo miraban. Aizawa. Solo quiero decirte que no te preocupes por Mirio, él estará bien, no fue tu culpa, él fue el de la idea de pelear contra toda la clase, y ya dije hace algunas horas, él es el que tiene más posibilidades de volverse el próximo número 1, algo como esto no lo debería de detener, le diría con un tono tranquilo, Izuku. ¿Oh, era eso? Gracias entonces, le diría con una sonrisa para voltearse e irse, pero Aizawa hablaría de nuevo. Midoriya, otra cosa, Spectra antes de volver al reloj me dijo que te dijera que cuando estén solos la llames que tiene que hablar contigo, le diría y el peliverde asentiría, Ida. Es cierto, yo también escuché esa petición que le hizo a Aizawa-sensei, me preguntó qué querrá, Izuku. No debe ser nada importante, de seguro es para que no olvide lo del masaje, aunque lo quiera mega a ella le encantan, jeje, diría con una sonrisa, Aizawa. No lo sé, se veía muy seria como para solo querer un masaje, pero bueno, apenas y entiendo el comportamiento de los adolescentes, por lo que no espero entender la actitud de una fantasma entidad de peculiaridad de un adolescente, le diría sin tomarle mucha importancia, y el pecoso solo asentiría nuevamente para salir ahora sí del salón de clases e irse con sus amigos. Después de eso Momo sería recogida en limusina como era costumbre dejando a Izuku, Uraraka, Tokoyami e Ida solos para que se fueran a la estación de tren y luego cada quien tomar su camino hacia su casa. Residente Midoriya, Izuku. Ya estoy en casa mamá, diría el peliverde entrando a la casa. Inko. Oh cariño, qué bueno que llegaste, tu padre aún no ha llegado y la cena está casi lista, le diría desde la cocina de la casa. Izuku. Oh, está bien mamá, entonces voy a mi habitación, diría para ir a su habitación. Una vez en esta se cambiaría su uniforme de la UA por un pantalón corto azul, y una camisa blanca sencilla. El peliverde estaba por bajar pero al tomar el mango de la puerta con su mano izquierda vio su reloj, y recordó que Spectra quería hablar con él sobre algo muy importante. Si la expresión de Aizawa era una indicación, el chico solo se encogería de hombros. Después de todo solo sería una conversación de 10 minutos, 30 si era algo extenso, y su papá aún no había llegado y su madre estaba ocupada en la cocina, así que no importa si hablaban ahora mismo. Con ese pensamiento el peliverde se sentaría en la cama, y activaría el reloj y buscaría la silueta de Spectra para después de unos segundos encontrarla y llamarla. Spectra. Te tardaste mucho, le diría con los brazos cruzados. Izuku. Apenas voy llegando y cambiándome de ropa, no me apures. Le diría tranquilo ya que él sabía lo impaciente que podría ser esta chica. Spectra soltaría un suspiro. Sí lo sé, pero es que esto que te tengo que decir es muy importante, le diría con un tono serio. Izuku. Es sobre tu masaje porque aún no lo he olvidado, si es que eso te preocupa, le diría con una sonrisa y en eso un pequeño tinte rosa se vio en las opacas mejillas de la chica fantasma. Spectra. No, eso no tonto, es sobre el rubio Mirio y su peculiaridad. Descubrí algo muy importante sobre eso cuando tomé control sobre el después. ¿De qué? Después, sé que ese infeliz de mierda osará en golpearte. ¿Quién se cree que es ese? Izuku. Cálmate Spectra, estoy bien, era solo un entrenamiento improvisado, en una pelea es normal que te golpeen, además tú y los demás le devolvieron cada uno de los golpes que dio multiplicados por 100, así que me parece justo. Spectra solo soltaría un bufido. Espero que la enana súper inteligente haya visto toda la pelea y se ponga manos a la obra para hacerte una mejora al traje para que nada te logre golpear, diría enojada. Izuku. Se llama materia gris y sí, seguro que lo vio y si no pues ya tú se lo acabas de recordar.
diría apuntando el reloj, y bueno que descubriste sobre su peculiaridad después de todo, por eso pediste que te llamara, ¿no? Preguntaría y Spectra se recompondría y volvería a mirar al pecoso. Spectra. Si descubrí algunas cosas que quizás te interese saber, le diría con una voz muy seria, lo cual extrañó al pecoso pero lo dejó pasar. Izuku. Y dime cuáles son. ¿Descubriste por qué no funciona la regla de intangibilidad contra intangibilidad se contrarrestan con él? Preguntaría. Spectra. Sí, resulta que su peculiaridad no es la intangibilidad, sino que se llama penetración. ¡Guau! ¡Qué mal nombre para una peculiaridad! Bueno, volviendo al caso, resulta que su poder le otorga la capacidad de desaparecer todo su cuerpo a nivel atómico, dejando únicamente su silueta a la vista, al ya contener ni átomos. Por eso tanto el aire como la luz pasan a través de él, como cualquier objeto vivo o no, lo traspasan como si él no estuviera ahí, porque prácticamente no se desaparece de la existencia y como supusiate durante la pelea, le diría, pero al ver bien al pecoso, abrió su único ojo expuesto como plato por lo que vio. Enfrente de ella estaba un Izuku escribiendo frenéticamente en su cuaderno todo lo que ella le estaba diciendo, y esto le hizo abrir los ojos a la mujer fantasma. Spectra. Estoy totalmente segura que ese short tuyo no tiene bolsillos. ¿De dónde diablos sacaste la libreta y el lápiz? Preguntaría incrédula. Izuku. No relevante, diría mientras aún escribía cosas en la libreta. Entonces una peculiaridad que permite desaparecer de la existencia prácticamente, diría, pero en eso frunciría el ceño. No es por nada, pero por lo que me acabas de decir suena más a una peculiaridad que tiene más desventajas que ventaja. Primero, la incapacidad de ver, lo cual hace que en una pelea contra oponentes que se muevan mucho o contra muchos oponentes sea casi imposible localizarlos sin exponerse tal y como hice yo hoy. Segundo, el tiempo límite de poder usar esa peculiaridad. Si no puedes respirar mientras la usas o casi no la usas o debes contener mucho el aliento, y si ya vamos a problemas más técnicos, está lo de la imposibilidad de la comunicación, ya que sería imposible que pueda tener un comunicador consigo sin perderlo cada vez que use su don, y la falta de una super fuerza para derribar oponentes muy resistente, diría aún con su ceño fruncido. Sin embargo, a pesar de todo eso, prácticamente barrió el piso con nosotros eliminando a todos rápidamente antes de llamarte, terminaría de murmurar al fin, mientras miraba a la fantasma. Spectra. Entrenamiento, mucho y muy riguroso, eso tengo que darle crédito. Su peculiaridad por sí sola es un asco en toda la extensión de la palabra, y, era por eso que fue la pelea, diría, pero esto confundió al peliverde. Izuku. La razón de la pelea, pensé que nos quería poner a prueba o algo, diría confundido. Spectra. En parte sí, pero la razón real era que él quería pelear con ustedes, ganarle en menos de 2 minutos, y cuando todos se recuperarán y se empezarán a quejar de que fue una pelea injusta por su peculiaridad tan poderosa, tal y como se quejó Uraraka de cómo puedes pelear contra algo que no puedes golpear, para luego él explicar que su peculiaridad en realidad no era poderosa y todo lo que vieron era entrenamiento, y dar un discurso que de hecho estuvo practicando por 2 horas, no es broma, sobre convertir la experiencia en poder y todo eso para inspirar a los chicos para que lo dieran todo en el campo de entrenamiento. Terminaría de explicar. Izuku. Jeje, y nosotros le arruinamos todo su plan golpeándolo más de lo que el pobre chico con buenas intenciones se merecía, ¿verdad? Diría rascándose la nuca con nerviosismo. Spectra. Sí, pero no me arrepiento de nada, diría agudizando la mirada, y esto le sacó una gota de sudor al pecoso, pero en eso el chico recordaría algo importante. Izuku. Oye Spectra, todo muy genial, pero ¿y ese estallido de poder que tuvo al final? ¿De qué fue? ¿Lo averiguaste? Preguntaría emocionado, pero al decir eso la expresión de la chica se endureció y se volvió más seria que Izuku jamás había visto antes en ella. Spectra. Era ese tema específicamente por lo que pedí que me llamaras. Esto es algo importante, muy importante, pero también, en eso su expresión se suavizó un poco, pero también algo que te puede afectar a ti de manera personal, le diría algo preocupada. Izuku. Algo que me podría afectar a mí, ¿y yo qué tengo que ver con ese poder extraño de Togata-senpai? Preguntaría confundido. Spectra. No es por Togata ni su poder actual, es por su antiguo portador, diría sería. Izuku. ¿Antiguo portador? ¿Qué es eso? Spectra suspiraría. Escucha Izuku, tengo que contarte una larga historia, así que acomódate, le diría, y el chico se acomodó. Izuku. Muy bien, ¿qué es esta historia? Preguntaría algo intrigado. Spectra. Muy bien Izuku, escucha, esta es la historia de One for All y All for One, diría sería. Izuku.
One for all y all for one, Spectra. Exacto, verás, hace 200 años durante el brote de las peculiaridades existían dos hermanos, uno de ellos, tan puro y noble como podía ser, pero el otro tan oscuro y maligno como la maldad personificada. El hermano puro era fan de los héroes y del bien, mientras que el hermano malo era fan del caos y la destrucción de los villanos. Solo eran dos hermanos pobres hasta que sus peculiaridades despertaron, diría endureciendo su expresión, Izuku. ¿Qué peculiaridades tenían?, diría inclinándose como si una madre le estuviera contando la mejor historia del mundo a su hijo, Spectra. El hermano bueno no desarrolló peculiaridades o eso se creía, pero el hermano malo desarrolló una y muy poderosa, una peculiaridad que le permite robar, transferir y conservar peculiaridades. A esa peculiaridad la llamó All for One. Al escuchar eso Izuku abrió los ojos como platos. Izuku. Espera, el ladrón de peculiaridades de los albores de las peculiaridades que existe como una leyenda urbana en foros de internet de más de 100 años, diría incrédulo. Él, ¿es real?, diría sorprendido, Spectra. ¿Pareces saber de él, Izuku? Bueno, cuando aún era un niño pequeño y pensaba que podía tener peculiaridades y que solo era tardío, busqué muchas cosas por internet, especialmente cómo desarrollar peculiaridades tardías o cómo confirmar que tengo una, y entre tantas búsquedas encontré un foro muy antiguo y me pareció interesante y entre búsquedas descubrí esa historia urbana, tan antigua y misteriosa, que prácticamente nadie la tomaba en serio más que para asustar a los incrédulos. La creí al inicio e incluso se la mencioné a papá, pero él me dijo que eso era solo mentira, diría, pero en eso sus ojos se entrecerraron. Ahora que recuerdo, creo recordar que papá pareció estremecerse cuando lo mencioné, pero era muy pequeño así que no recuerdo bien. Spectra. Bueno, eso será investigación para otro día. Continuando con la historia, el otro hermano, el bueno, quería detener a su hermano malo ya que con el tiempo se hizo con mucho poder, aunque eso creo que ya lo sabes, preguntaría, y el pecoso asentiría. Bueno, el hermano tenía muchos problemas de enfermedades, siempre estaba débil y enfermo, no tenía fuerzas para nada, era tan débil que incluso fue encerrado en una bóveda por el hermano mayor, y tras un tiempo All for One decidió darle una peculiaridad a su hermano, no se sabe si era por compasión o solo para doblegarlo a su voluntad. Al final de cuentas solo fue que la peculiaridad que le dio fue una de acumulación, una peculiaridad que acumularía energía sintética y la podría usar esto con el fin de hacer que ya no fuera tan enfermizo, pero al final resultó que el hermano bueno sí tenía, y esta era la de poder heredar su peculiaridad a otra persona mediante el ADN, inútil por sí sola, pero una vez combinada con el don de acumulación se creó, se puede transferir y acumular energía, y con eso nació One for All, la contraparte de All for One, y su enemigo mortal. Después de eso se desató una guerra One for All contra All for One, generación tras generación, en donde daban todo uno contra el otro, hasta que la guerra supuestamente terminó, tras la derrota de All for One a manos del octavo portador, Toshinori Yagyo, mejor conocido como All Might. La pelea fue hace 6 años. All Might le destruyó su rostro prácticamente destrozando la cabeza de Afo. Lo llamaré así porque me da pereza decir el nombre completo, diría, e Izuku asentiría. Bueno, continuando con la historia, All Might destruyó la cabeza de su enemigo Afo matándolo, pero él no se fue impune y recibió una herida mortal le haría en su costado. Al decir esto Izuku abriría los ojos como platos. Izuku. Entonces la herida de aquella vez que vi, la hizo ese sujeto Afo, diría sorprendido. ¿Y qué pasó después? Spectra solo se encogería de hombros. Tras la casi partida del símbolo de la paz en su pelea contra Afo, este sobrevivió de milagro, incluso cuando Recovery Girl, un tal Gran Torino y la persona del cual murió, escuchó esta historia. Sir Nicteye le dijeron que ya no debería de seguir peleando por una predicción de Sir Nicteye que vio morir a All Might. No sé mucho el no, Bre no le dio detalles. Mirió, Izuku. Sir Nicteye era el antiguo compañero de All Might. Su peculiaridad visión futura le permite ver el futuro de las personas que mira a los ojos. Debió ver algo terrible en All Might. Spectra. Sí, de hecho, ese fue el motivo por el que ambos se separaron. No importa, al final el tiempo de All Might está llegando a su fin, el cuerpo del rubio no da para tanto poder de One for All, así que buscó un sucesor, Izuku. Y el elegido fue Togata Senpai, entiendo, diría mirando al suelo. Spectra. Eso es correcto. Actualmente Mirio solo controla el 8% sin desgastes o repercusiones, el 12 a duras penas y solo puede usar el 15, pero queda entumecida la extremidad con la que lo use, diría tranquilamente, Izuku.
¿Y cuando le dio la peculiaridad para que controle tan poco? Preguntaría sorprendido por el poco porcentaje que puede usar, Spectra. Se lo dio una semana después del comienzo de las clases, más específicamente después del ataque de la USJ, por lo que dijo Olmig. Según la investigación de los restos, Awetu y Elizabeth de Harron del Nomu supieron que tenía varias peculiaridades, por lo que Olmig, temiendo lo peor, le otorgó la peculiaridad a Mirio para que se fuera preparando de antemano, explicaría finalmente, Izuku. Wow, definitivamente es un poder abismal para que alguien tan entrenado y experimentado como Mirio solo pueda usar el 12%, debe ser increíble tener una peculiaridad tan poderosa como esa, diría con una sonrisa algo triste. Spectra notaría esto y esta también se puso algo triste, ya que ella sabía por qué Izuku se puso así. Spectra. ¿Estás bien, Izuku? Preguntaría dejando su faceta de enojada e indiferente a un lado para preocuparse genuinamente por el chico. Izuku. Diría levantando la mirada viendo el ojo negro con la pupila morada de la mujer mirándolo con preocupación. Izuku. Descuida, Spectra, estoy bien en serio, solo, digamos que me perdí por unos segundos en una fantasía mía haciendo cosas como Olmig, ya sabes, corriendo a una velocidad absurda, salvar a cientos de personas, dar puñetazos a la velocidad del sonido y que puedan destruir un edificio, cosas así. No te ofendas, ni ninguna de ustedes, diría mirando el reloj para decírselo a las demás que están en el reloj. Izuku. Solo que al final de la historia ustedes no son una peculiaridad, es más, ni siquiera son de mi propiedad, y si me llegara a convertir en un héroe, ustedes serían las que harán todo, y yo solo estaré, como un simple espectador, a lo mucho como un apoyo y no como el héroe real, diría aún con su sonrisa triste. Spectra. ¿Estás enojado con Olmig? Preguntaría, y esto sacó de sus cavilaciones al peliverde. Izuku. ¿Por qué estaría enojado con Olmig? Bueno, si estoy enojado con él, pero ¿a qué viene esa pregunta tan de repente, Spectra? Digo, esto era lo que me preocupaba, él cuando te conoció en ese edificio aún tenía One for All, aún no estaba decidido por elegir a Mirio, tú le preguntaste si podía ser un héroe sin una peculiaridad, y aunque te dijo que no, él hubiera podido ayudarte a convertirte en un héroe de todas maneras dándote su poder. ¿Eso no te molesta? Preguntaría con su única ceja visible levantada, pero Izuku solo negaría con la cabeza lentamente. Izuku. Porque estaría enojado con Olmig, por eso, estoy enojado con él por... Bueno, por otra razón, pero no por no haberme dado su peculiaridad a mí, eso sería muy egoísta de mi parte. Era un completo desconocido para Olmig en ese momento, él no sabía absolutamente nada sobre mí, ni mi pasado, familia, nada más allá que tenía un sueño casi imposible para este mundo. De hecho, me atrevo a decir que hubiera sido hasta estúpido de parte de Olmig, siquiera considerar darme su peculiaridad a mí, un completo desconocido, así que respondiendo a tu pregunta, Spectra, no estoy enojado con Olmig por eso. Y créeme, estoy bien, le diría con una sonrisa brillante, y Spectra se la devolvió con su propia sonrisa tétrica. Izuku. Bueno, ya, parece que la conversación solo duró 8 minutos, aún te quedan 2 antes de volver, vamos abajo, y escuchen todas, lo diría mirando el reloj para que las demás chicas dentro de este escucharan. Izuku. Nada, ni una palabra de lo que Spectra acaba de decir. Lo que dijo, lo dijo en esta habitación, se queda en esta habitación, no podemos arriesgarnos que las personas sepan que la peculiaridad de Olmig se puede heredar, no quiero pensar en el enorme objetivo que tendrían en la espalda Mirio o cualquier futuro portador de One for All. ¿Entendido? Preguntaría al reloj, y solo pudo esperar que ellas entenderían. Spectra. Hablando de portadores, ahora que recuerdo cuando entré en la mente del chico para tomar control de su cuerpo después de unos segundos de establecer control, recuerdo que vi unas sombras en su mente, diría poniendo uno de sus dedos en la barbilla. Izuku. ¿Es sombras, Spectra? Sí, creo que eran como 6 o 7 sombras, quizás 8, no lo sé, se veían muy en la lejanía y casi no se distinguían una de la otra, no le di importancia en ese momento, diría encogiéndose de hombros. Izuku. Jeje, sí, solo espero que no hayas despertado nada extraño en la peculiaridad por tu intervención, diría con una sonrisa nerviosa, solo para salir de la habitación con Spectra detrás de él. Por otro lado, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Porque todo está negro, ¿acaso estoy muerto? Se preguntaría mentalmente el rubio Tintín mirando a todos lados y notando que estaba en un vacío negro, con nada más que oscuridad por todos lados, pero en eso, noveno, una voz en la lejanía se escucharía. Mirio trataría de llamar pero se daría cuenta que él también estaba consumido por la oscuridad, todo su cuerpo y boca solo dejando ver de su nariz para arriba, la cual era la única parte de su cuerpo que no estaba envuelta en esa oscuridad. Mirio no lo
aceptaría, pero estaba asustado, no podía hablar ni moverse, y sentía como si alguien lo estuviera llamando. Noveno, escucha noveno, tienes que escuchar bien, diría nuevamente la voz que se escuchaba muy lejos, y el rubio vería frenéticamente a todos lados y en eso vería a una sombra que se distinguía un poco, casi nada, pero sí un poco del resto de oscuridad. Escucha noveno, tienes que dejar ir el One for All, o este te matará, tienes que darle el One for All a alguien sin quirks, a un recipiente sin peculiaridades, diría la voz, en lo que Mirio creía que era un grito, pero que por la distancia sonaba más como un susurro. El rubio veía como la sombra aún hablaba y trataba de acercarse, pero en eso Mirio cerraría los ojos fuertemente, tratando de ignorar los gritos barra susurro de esa extraña sombra, hasta que, Mirio, gritaría exaltado el rubio sentándose de golpe en la cama de una enfermería, y mirando a todos lados frenéticamente y sudando a mares. Pero eso, Nejire. Despertaste, Mirio, diría con alegría en su voz la peli azul, Tamaki. Sí que bueno, pero la próxima hazlo sin un grito, casi haces que me un infarto, diría esto el otro chico agarrándose el corazón que lo tenía casi en la boca. Recovery Girl. Oh, al fin despertaste, por un momento pensé que tendría que hacer horas extras para checarte, lo diría con alivio, pero al segundo después su mirada se endureció y miró fijamente al rubio, el cual solo pudo sudar por la mirada de la pequeña enfermera. Recovery Girl. ¿Se puede saber en qué estabas pensando, idiota? ¿Qué pasa con los rubios y sus estúpidas ideas de todos ustedes contra mí solo? Gritaría mientras golpeaba la cabeza de Mirio con su bastón en forma de jeringa, haciendo que este se quejara del dolor. All Might. Joven Togata, es bueno ver que ya está bien, diría con un tono aliviado al ver a su sucesor despierto, mientras este estaba en su forma esquelética. Mirio sobándose la cabeza. Oh, All Might, Nejire, Tamaki y Recovery Girl, ¿qué me sucedió? Preguntaría confundido mientras aún se sobara la cabeza. Tamaki. Unos niños de primer año te dieron la paliza estelar del siglo, eso fue lo que pasó, respondería ahora más tranquilo ya que estaba en confianza. Mirio. Diría confundido, Nejire. Sí, Mirio, después de que golpeaste a Midoriya y lo dejaste fuera de la pelea, la chica fantasma se volvió totalmente loca y te atacó a matar, y cuando no pudo golpearte se volvió invisible para luego tomar control de tu cuerpo y después, Saan, los de primer año te golpearon como su saco de boxeo personal, explicaría mientras movía las manos como simulación. Tamaki. Si por un momento pensé que te matarían, te atacaron sin piedad. Especialmente la fantasma aterradora esa, se volvió loca, parecía una asesina, una psicópata, parecía, Nejire. Se parecía a una yandere cuando golpeas o tratas de estar con su hombre. Bueno, eso me pareció a mí, diría con una tierna cara pensativa. Tamaki. Espera, ¿conoces el género yandere? Preguntaría sorprendido. Nejire. Claro, y de hecho me gusta mucho, me identifico bastante con las mujeres yanderes, no son malas, solo quieren proteger lo que es suyo, diría con una sonrisa, pero esto puso tenso al pelinegro. Tamaki. ¿Eso me debería de preocupar? Preguntaría con miedo. Nejire. Jeje, no tontito, bueno, no, mientras no andes mirando a otras chicas, le diría con una tierna y tétrica sonrisa mientras jugaba con las mejillas del chico, pero eso que dijo solo aterró al chico. Tamaki. Ayuden. Diría con miedo, pero todos estaban ignorando olímpicamente esta interacción por una más importante. Mirio. Jeje, me golpearon mucho, diría mientras movía su cuerpo pero todo le dolía. Recovery Girl. No te muevas, idiota, la cantidad de heridas que recibiste tras esa pelea fue exagerada, quemaduras por fuego, electricidad y explosiones, golpes, cortes, hematomas, acumulación de sangre por venas tapadas a causa de los golpes, un potente cañonazo en el estómago, cortes de garras, y algunas otras heridas más o menos graves. ¿Se puede saber qué hiciste o qué dijiste para que los de primer año se enojaran tanto contigo? Preguntaría sería, Mirio. Jeje, creo que fue porque golpeé a su presidente, diría no muy seguro de esa respuesta. Recovery Girl. Pues entonces no vuelvas a golpear a su presidente o te quedará algo peor que las cicatrices de garras que te quedarán en el pecho, diría sería, pero esto hizo abrir los ojos en grande a Mirio. Espera, ¿me quedarán cicatrices en el pecho? Preguntaría para ver su pecho muy vendado por cintas médicas. Recovery Girl. Sí, tenías una marca de 4 garras considerablemente profundas en tu pecho, pero nada grave, sin embargo tenías más heridas por quemaduras, golpes y cortes que sí eran más graves, así que cure esas primero y te dejes sin resistencia, por lo que las cicatrices de garras en tu pecho solo pude curar una, la menos profunda, pero aún te quedarán posiblemente para el resto de tu vida las otras 3. Diría seriamente, y Mirio bajaría la cabeza. Mirio.
Wow, yo solo quería pelear contra esos chicos, ganarles y demostrar la diferencia de poder y experiencia entre ellos y yo, para que después de explicar cómo fue que me volví tan fuerte inspirarlos a que hicieran lo mismo y que lo dieran todo en su entrenamiento, pero no estaba en mis planes ser apalizado de esta manera, diría algo decaído, Tamaki. Bueno, también fue tu culpa por querer pelear contra la clase que tenía al chico que puede llamar a una aterradora fantasma que literalmente barrió el piso con su oponente en el festival deportivo, diría señalando a el rubio, pero en eso Nejire le dio un fuerte golpe con su codo a las costillas de Tamaki. Oye, ¿y eso por qué fue? Preguntaría adolorido, Nejire. Tonto, jamás te dijeron que tienes poco tacto, le diría con un puchero, All Might. No te sientas mal, joven Togata, aunque tú querías demostrar a los de primer año la diferencia de poder e inspirarlos a seguir adelante, esto lo puedes usar tú como inspiración para trabajar más duro y controlar mejor el poder de One for All. Para eso vas al campamento con los de primer año, para que entrenes este nuevo poder. Estoy seguro que si lo controlase mejor esto jamás habría pasado, diría con una sonrisa para levantarle los ánimos a su sucesor, Tamaki. Naara, aunque controlará One for All a toda su capacidad, igual hubiera perdido. Ese Kirin no tiene un mecanismo contra control mental, así que de todas maneras lo hubiera usado de saco de boxeo, diría tranquilamente, y Nejire tuvo que sostenerse la mano para no darle un sape a su compañero, pero al decir eso All Might voltearía a ver al chico a su lado en cuestión. All Might. ¿Sabes? El escuchar One for All salir de tu boca me recuerda que tú y la joven Ado también irán al campamento de entrenamiento, pero como forma de castigo por haber espiado nuestras conversaciones y escuchar algo que no deberían, así que les recomiendo que se vayan preparando, ya que créanme que ustedes dos en particular no la pasarán muy cómodos en ese campamento, diría con un tono mortalmente serio, lo cual hizo estremecer a la peli azul y entrar en pánico al peli negro, Tamaki. Yo sigo insistiendo que yo solo fui una víctima en todo este maquiavélico plan de Nejire, ella es la que debería de ser castigada, yo solo fui una víctima involuntaria, diría agitando las manos con pánico, Nejire. Oye, yo solo tenía curiosidad por saber por qué nuestro amigo de la noche a la mañana se volvió tan cercano a All Might entre todas las personas, pero jamás quise descubrir un secreto de estado, diría algo rígida la chica, All Might. Eso no cambia el hecho de que usaron el don del joven Tamaki para espiar nuestras conversaciones y escuchar cosas que no deberían, así que lo mejor será que paguen por eso, les diría aún serio, y ambos chicos asentirían, uno claramente más aterrado que la otra. Mirio. Vamos All Might Sensei, y ellos entenderán y aprenderán su lección en el campamento, no los condené desde antes, ¿ok? Diría con una risa nerviosa, tratando de aligerar el ambiente. Pero por otro lado, ubicación desconocida, localidad laboratorio científico, ahora nos encontramos en un laboratorio en donde se podían ver muchas computadoras, tubos enormes con criaturas con el cerebro expuesto, y en el medio de todo un hombre sin rostro únicamente con su vida y tubos respiratorios por todo su cuello aparentemente dormido, pero en eso, uno de los monitores se encendió de repente y de él se escuchó: Maestro, traigo informes maestro. Una voz se escucharía por la pantalla, la imagen no se veía más que una silueta negra y la voz se escuchaba distorsionada con un tono robótico. Oh, eres tú, diría el hombre despertando aparentemente. Oh, me disculpo maestro si lo interrumpí en su estado de hipersueño inducido por las medicinas para curar su dolor, pero tengo informes importantes que darle de la UA, diría la voz, el cual era nada más ni nada menos que All for One, AFO. Oh, un informe de la UA, no me habías dado uno en semanas. ¿Qué ocurrió en esta ocasión para que te reportes, mi querido infiltrado? Diría con un tono de sonrisa. El día de hoy recibimos un informe importante, y es que los exámenes de final de trimestre se acercan pronto maestro, diría la voz dando su informe, AFO. ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Que te ayude a estudiar, o que te dé un don de inteligencia para pasar los exámenes? Preguntaría en un tono burlón a su informante. No, para nada maestro, no es eso, aunque bueno, un don que me ayude no estaría mal. No, eso no es lo importante, lo verdaderamente importante es que después de los exámenes nos llevarán a los aprobados a un campamento de entrenamiento y verano, AFO. Campamento de entrenamiento y verano, diría con algo más de interés, ¿y cómo es este campamento de entrenamiento y verano? Explica, diría con interés.
No lo sé maestro, no nos dieron explicaciones más detalladas, pero lo que sí puedo decir es que irán con nosotros los tres grandes de la UA, y resulta ser que uno de ellos fue el héroe que derrotó a Stein. Lemillion era un estudiante pero lo hicieron pasar como un recién graduado para evitar problemas con los medios de que dos estudiantes se enfrentarán al asesino de héroes. Eso podría ser útil especialmente para Tomura, explicaría aunque su voz se escuchó con un poco menos de agrado al mencionar al usuario del killer de desintegración, AFO. Entonces los tres grandes de la UA irán con los chicos de primero a un campamento de entrenamiento y verano. Eso suena interesante, diría rascándose la barbilla con su dedo, y dime, ¿aprendiste algo sobre sus peculiaridades o al menos sus nombres para que el doctor los busque y sepa algo y ver si sus peculiaridades pueden ser de utilidad? Preguntaría con intereses. Tengo sus nombres, son Tamaki Amahiki, Nejire Ado y Mirio Togata. No tengo conocimiento de las peculiaridades de los primeros dos, pero sí de Togata. Es una especie de intangibilidad, pero que aparentemente también lo hace incapaz de ver o respirar ya que el aire y la luz también lo atraviesan. Es extremadamente fuerte ya que fue capaz de dejar fuera de combate con solo un golpe a 5 de mis compañeros antes de que pudieran hacer algo para defenderse, pero hay algo extraño en él, diría tomando un tono de pensamiento, aunque no se notaba tanto por el filtro robot que tenía el audio. AFO. ¿Extraño en qué sentido? Preguntaría ahora más interesado. Bueno, al principio nos estaba dando una paliza, pero gracias a Midoriya y su increíble don, diría con algo de admiración en su voz, logramos emparejar el combate, pero después, hizo esto de los rayos amarillos por todo su cuerpo, y empezó a moverse súper rápido y tener una extraña super fuerza que eliminó a varios de mis otros compañeros en un instante, dejando fuera de la pelea incluso al mismo Midoriya, diría con un tono aún confundido, aunque esta información hizo que AFO abriera lo que se supone que eran las cuencas de sus ojos, mucho. AFO. Oh, ya veo, eso es más interesante. Descuida, hablaré con el doctor sobre ese tal Togata para que investigue sobre el Kisas, y tenía un factor de peculiaridades que evolucionó y a eso venga esa super fuerza, quién sabe, diría con una sonrisa macabra. Me parece bien maestro, respondería tranquilamente el informante. AFO. Y dime, hablando de Midoriya, ¿qué información tienes sobre él? ¿Algo importante que decirme? ¿Algún secreto que aprendiste que debería de saber? Preguntaría con aún más interés debido a que el peliverde ha estado en su mira después de lo sucedido de la USJ, y su aparente fácil capacidad de derrotar al Nomu que estaba hecho para matar a Olmig. Midoriya, bueno, no tengo aún nada importante sobre él, más que creo que está en una relación o iniciando una con la heroína profesional Ryukyu, aunque Midoriya lo niega todo, diría pensativo. AFO. Ryukyu, esa no es la mujer dragón que está casi en el top de héroes, está en una relación con un chico, no tiene como 20 y tanto años esa mujer, preguntaría confundido pero al mismo tiempo interesado. AFO lo negaría hasta el final de los tiempos, pero si algo le gustaba más que robar peculiaridades era los chismes y este parecía ser uno bueno. Pues sí, según algo que se le escapó a Midoriya hace algunas semanas, él tuvo un día libre de sus pensantías y salió a pasear con la mujer dragón, incluso la llama por su apellido y todo, aunque también es muy cercano a Yaoyorozu desde el festival deportivo, incluso ha ido a su casa y todo, y ya conoció a los padres de la chica. ¿Es el único de nuestra clase que ha hecho eso? AFO. Suenas un poco celoso, ¿se burlaría el supervillano de su espía infiltrado? ¿Y cómo espera que no lo esté maestro? Ryukyu y Yaoyorozu son dos bellezas incomparables. Y aparentemente Midoriya las tiene entre sus manos, aunque bueno, no me sorprende que así sea, después de todo tiene una peculiaridad simplemente poderosa, y como sabe el mundo actual se rige por las peculiaridades. Los que tengan peculiaridades poderosas merecen todo en este mundo como usted maestro, mientras los que tienen peculiaridades débiles e insignificantes como Ojiro por ejemplo son escoria de la sociedad y solo sirven para ser esclavos nuestros los que sí tenemos peculiaridades fuertes, así que desde mi punto de vista alguien como Midoriya está bien con tener a bellezas como esas de su lado, su poder lo hace merecedor de todo eso y más, explicaría con bastante admiración en su voz. AFO. Puedo ver que admiras mucho la peculiaridad de Midoriya, dime, ¿hay algo que has aprendido nuevo de esta y aún no me lo has dicho? Preguntaría nuevamente. Bueno, por el momento lo único nuevo que aprendí es que incluso si dejas fuera de combate al huésped, es decir Midoriya, las entidades no desaparecen de inmediato como por lo general ese tipo de dones hacen, ellas aún siguen ahí y terminan el trabajo, es decir que aún si derrotas al principal su peculiaridad sigue causando problemas. Eso es demostración de increíble poder, y bueno, de las 20 entidades
es que Midoriya dice que tiene actualmente solo conozco 13 de ellas y todas son muy poderosas, hábiles, capaces y especialmente sexys. Una de las otras, prácticamente tiene un ejército en miniatura en su muñeca solo que aún no las puede llamar a todas a la vez porque causa mucho desgaste según él, explicaría tranquilamente. Afo. Definitivamente es una peculiaridad increíble. Una la cual no puedo esperar para tener para mí, lo diría en voz baja sin que su espía escuchara. Bien hecho, continúa así con tu buen trabajo y manténme informado sobre cualquier cambio o actividad que haya, veré qué podremos hacer con la información del campamento y la participación del chico que derrotó a Stein para tratar de sacarle el mayor provecho posible, pero espero que pases los exámenes para que tú también vayas a campamento. Me servirás más allá con ellos que en tu casa acostado, ¿entendido? Preguntaría seriamente, sí maestro, entendido, respondería con determinación y la silueta negra en la pantalla se vio que hizo una pose militar. All for one, definitivamente tendrá que hacer algo con las payasadas de su espía. Después de eso Afo cortó la comunicación con su espía, y volvería a recostarse a su silla. Afo. Esto es perfecto. Si este campamento es alejado de la UA podríamos tenerles una emboscada preparada para así atrapar al aparente sucesor de All Might. Podría tener a One for All y la peculiaridad de Midoriya a la vez, dos pájaros de un tiro, y sería invencible, diría con una sonrisa oscura demostrando sus malas intenciones y ambiciones, para un futuro oscuro para esta sociedad. Continuará. Hora heroica, Izuku con el Chaketrix, capítulo 14, entrenamientos para los exámenes finales, escuela o día siguiente, es el día siguiente de la pelea de la clase A contra Mirio Togata, y todos se encuentran en el salón 1A, discutiendo algo que les dio el señor Aizawa ese mismo día en la mañana, en el salón del 1A. Mina. Guajaja, ¿cómo es posible que estoy de última en la lista de los exámenes preliminares de este trimestre? No puede ser, diría con lágrimas comidas por eso. Voz de Present Mic. Mina ha sido puesto número 20 en los exámenes preliminares del primer trimestre de la UA, Kaminari. No eres la única amiga, yo también estoy terrible. Si estoy tan mal en estos exámenes, ¿cómo puedo esperar superar los finales? Diría con un suspiro derrotado. Denki Kaminari, puesto número 19 en los exámenes preliminares del primer trimestre de la UA, Aoyama. Jure jamás dejar de brillar, pero este puesto tan nefasto hasta Moa puede dejar de brillar. Yuga Aoyama, puesto número 18 en los exámenes preliminares, Mineta. Jejeje, ustedes son terribles en esto, ¿sabían? Diría de manera burlona el enano pervertido. Mina. Traidor, Kaminari. ¿Qué pasó, amigos? Se supone que estábamos juntos en esto. Mineta. A diferencia de ustedes yo podré ser pervertido pero no inaplicado. Minoru Mineta, puesto número 8 en los exámenes preliminares. 0. Amigos, estoy frito, será imposible que logré pasar el examen escrito, diría en un quejido. Exacto. Ni que lo digas, amigo, yo estoy igual. ¿Y tú, Ojiro? Le preguntaría el grandote a su amigo. Ojiro. Estoy igual que ustedes, estoy bastante mal la verdad, diría con un suspiro. Masira Ojiro, Dikido Sato y Hanta 0, puestos número 15, 16 y 17 en los exámenes preliminares. Ida. Vamos amigos, no sean así de negativos, aún pueden salir adelante y poder aprobar. Aún nos queda el resto de la semana para estudiar, diría para tratar de levantar los ánimos. Para ti es fácil decirlo, estás entre los primeros puestos, sería el quejido de los últimos 5 de la clase. Tenya Ida, puesto número 5 en los exámenes preliminares, por otro lado en uno de los asientos, mente de Bakugo. ¿Cómo demonios quede por debajo del inútil Deku? Se preguntaría casi echando espuma por la boca. Quedar detrás de la cola de caballo, se entiende, es una maldita niña genio, y detrás del maldito mitad y mitad, también ese idiota es hijo de Endeavor. Era obvio que tendría buena educación, pero detrás de Deku, ¿cómo es eso posible? Pensaría muy enojado. Katsuki Bakugo, puesto número 4 en los exámenes preliminares, Kirishima. Yo me preocupo más por el examen práctico, no tenemos ni idea de cómo es y Aizawa no nos ha querido dar ninguna pista, diría rascándose la nuca. El Hiro Kirishima, puesto número 14 en los exámenes preliminares, Tokoyami. ¿Qué sucede, Midoriya-kun? Te noto muy callado en esta mañana. ¿Que no te gustó tu puesto en la tabla de posiciones de los exámenes preliminares? Preguntaría el chico cuervo a su amigo peliverde, Fumikage Tokoyami, puesto número 6 en los exámenes preliminares, Izuku. No es eso, es que ayer tuve una conversación con Spectra sobre algo y me he puesto a pensar en algunas cosas, y tengo una idea para ayudar a todos para los exámenes, pero no sé si querrían mi ayuda, diría con algo de nervios el peliverde. Izuku Midoriya, puesto número 3 en los exámenes preliminares, Hiro.
Si tienes una idea para ayudar a pasar los exámenes no deberías de decirla, digo por algo eres el presidente de la clase o no, de eso te encargas tú, diría la chica rockera mirando al peliverde, Kyoka Hiro, puesto número 10 en los exámenes preliminares, Izuku. A este sí, pero no estoy seguro de si todos querrían escuchar mi idea sobre cómo los puedo ayudar, diría con algo de nervios, Kaminari. Cualquier idea que tengas para ayudarnos es bienvenida. No puedo soportar el estar tan bajo, diría con lágrimas comidas saliendo de él, Mina. Eso mismo vamos Midori ayúdanos, diría en forma de súplica, Aizawa. Ayudarlos Midori ya quizás así y se callen y me dejan dormir, diría el profesor Aizawa desde su saco de dormir en su esquina de la habitación, Izuku. Está bien diré mi idea, diría con un suspiro y poniéndose de pie, para caminar hasta el podio de la clase, Izuku. Chicos hola, ¿me pueden prestar atención y guardar silencio por favor? Pediría amablemente el peliverde y todos los estudiantes se calmarían rápidamente y volverían a sus respectivos lugares para escuchar al peliverde, Aizawa. 6 segundos ni conmigo son tan rápidos, deberías de enseñarme tu truco chico, le diría con su voz inexpresiva mientras volvía a acostarse en el suelo y el peliverde solo soltaría una risita nerviosa, Izuku. Jeje, se reiría para luego recomponerse y dirigirse a su clase. Bueno chicos, como ya todos sabemos los exámenes finales tanto los escritos como el práctico serán la semana que viene, debido a que el campamento será en 3 semanas, Aizawa nos acaba de informar cuando nos dio los resultados de los preliminares que hoy será el último día de clases debido a que nos darán el resto de la semana libre para que estudiemos y nos preparemos. Hoy es miércoles, lo que significa que tenemos 2 días libres más el fin de semana lo que nos da 4 días para entrar y estudiar, Mina. Ya basta de números Midori ve directo al grano que ya me duele la cabeza, diría con irritación, Izuku. Oh lo siento mucho ha sido, bueno a lo que quiero llegar es que anoche hice un plan de estudios después de tener una conversación con Spectra tras la pelea contra Togata Senpai, pero no sabía si les serviría o les gustaría así que por eso no había dicho nada, diría con un tono apenado y con un pequeño sonrojo por la vergüenza, Shoji. Bueno si tu plan de estudios es tal y como el plan que ideaste para pelear contra Togata Senpai confío plenamente en que será algo que nos sirva a todos, le diría tranquilo, Mezo Shoji, puesto número 9 en los exámenes preliminares, Izuku. Jeje, muchas gracias Shoji por tu apoyo, le diría con una sonrisa agradecida y Shoji solo asentiría, Izuku. Bien, mi plan inicial de estudio era que fuéramos toda la clase o los que pudieran ir después de la escuela a la playa de Tagoba la cual fue limpiada recientemente como servicio comunitario ahí con el sol bajo estudiaríamos con mi ayuda, la de materia gris y ayuda de algún voluntario de los primeros 5 en la lista por algunas horas, dividiéndonos en las áreas que más están difíciles para ustedes, después del estudio el entrenamiento con sus peculiaridades con ayuda de las chicas de mi peculiaridad, debido a que ellas tienen varios poderes y habilidades pueden ayudar a muchos aquí a mejorar sus movimientos para el examen práctico y estar listos para lo que nos lancen, claro ese era el plan original, pero ahora que tenemos los próximos 4 días libres, podremos tener más tiempo para estudiar y entrenar así que, ¿qué dicen? Preguntaría algo nervioso por la idea que solicito, y en eso todos los estudiantes se verían unos a los otros pensativos, Suyo. Bueno ahí había un problema conmigo Kero, debido a que yo tengo que cuidar a mis hermanos después de la escuela no habría podido ir a ese plan de estudio, Kero, Izuku. Claro no conté con las responsabilidades de ustedes en casa, soy un Tsuyu. Antes de que te reprendas, no significa que no pueda ir Kero, diría para detener al peliverde el cual la miro con curiosidad, no hubiera podido ir después de la escuela porque tendría tiempo ocupada, pero si ruedas el plan de estudios para más al mediodía, sí podría ir como si fuera una clase normal Kero, aunque sea solo para entrar mis movimientos, diría la chica tranquilamente. Suyu Asui, puesto número 7 en los exámenes preliminares. Kirishima. Cierto viejo, la verdad podríamos ir durante los próximos días a esa playa como si viniéramos a la UA estudiamos y entrenamos a la vez, en lo personal necesito mucho esas clases extras, diría rascándose la nuca, caminar y barra Mina. Cualquier cosa lo haremos con tal de no reprobar, dirían con lágrimas cómicas, y en eso a Izuku se les levantó el ánimo, Izuku. Entonces si piensan ir a la playa de Tagoba para esto, preguntaría esperanzado, Uraraka. Por supuesto Deku-kun podríamos ir durante el horario que deberíamos de tener en la UA, estudiamos, luego entrenamos y si hay tiempo, descansamos un poco en la playa, diría emocionada, Ochako Uraraka,
puesto número 11 en los exámenes preliminares, Todoroki. Oye Midoriya, tu idea es genial y todo, pero, ¿no nos dirían nada por usar nuestras peculiaridades en una playa pública? Después de todo, usar peculiaridades sin licencia es ilegal, preguntaría alzando el brazo pero hablando con su tono tranquilo, y en eso todos mirarían al pecoso, Sato. Es cierto, usar peculiaridades en una zona pública estaría mal, creo que no se va a poder, diría algo decaído, y todos los que se estaban emocionando decayeron, pero una risa del peliverde los volvió a todos a verlo. Giro. ¿Qué te causa gracia Midoriya? Preguntaría confundida, Izuku. Descuiden, podremos usar esa playa todo lo que queramos, yo la uso todo el tiempo para entrenar y si alguien nos quiere decir algo, algún policía o héroe, simplemente podremos decir que estamos entrenando y que esa zona no la pueden reclamar ya que ellos nunca la limpiaron por lo que no debería de decir nada, y además me he hecho una pequeña reputación en esa playa, diría con una sonrisa de complicidad, Bakugo. Ja. ¿Y qué reputación un Deku como tú se pudo hacer ahí? Mina. Muy bien, si es así iremos todos. Días de entrenamiento y estudios en la playa, gritaría emocionada, y todos empezaron a vitorear, con alegría, y Zuko al ver la emoción sacaría una sonrisa. Muy bien, entonces mañana a las 10 am deberíamos de estar todos juntos en la playa de Tagoba, ¿todos saben dónde queda cierto? Preguntaría Ida. Jamás he ido, pero mi hermano me hablaba de esa playa cuando era niño antes de que se volviera un vertedero de basura, así que yo la podré encontrar. Yo también sé dónde está. Yo igual. También yo. Mis padres saben dónde está, así que ¿me pueden dar la dirección, Kero? Mi departamento no queda muy lejos de ahí. Serían las confirmaciones de todos a que irían a la playa, y esto le sacó otra sonrisa al peliverde, Aizawa. Bien hecho, presidente, lograste hacer que todos fueran a estudiar y entrenar y de paso parecen emocionados, ya en serio deberías de enseñarme tus trucos, le diría ahora en un tono más burlón, y el peliverde solo se volvería a sonrojar por el halago pero también soltó una sonrisa. Time Skip, algunas horas después. Se puede ver a All Might en su oficina tomando el té cuando... Estoy aquí, para decirte que recibiste un correo electrónico, sería la voz del mismo All Might en una grabación de su teléfono. All Might. Un correo electrónico, no recuerdo que alguien me iba a enviar algo, ¿será Tsukauchi habrá avanzado con la investigación de los gnomos tras el ataque de Jozu? Se preguntaría el rubio esquelético mirando su teléfono, y en eso en su buzón de correos tenía uno, All Might. Bueno, vamos a ver de quién es, diría abriendo el correo electrónico para leer, en el correo. Hola tío Mig, ¿cómo estás? Soy yo, Melissa Shield, tu querida sobrina, sé que ha pasado algunos años desde la última vez que nos vimos, bueno, la última vez que viste a papá, me costó un poco conseguir tu correo electrónico, pero ya está aquí, bueno, dejemos los rodeos de un lado, tío Mig, te quiero invitar, bueno, papá te quiere invitar a la Xbox de este año aquí en Island que será en 2 semanas, él quiere mucho que se vuelvan a encontrar, pero está muy ocupado actualmente preparando las invitaciones para los invitados especiales y patrocinadores de la exposición, así que me pidió a mí que te lo enviara, así que aquí está, quiero que vengas este año a la exposición, y puedes traer a un acompañante, papá dice y que quizás al fin encontraste a una mujer que pueda soportar tu comportamiento y quiere conocerla si es así, así que te esperamos a ti. Esa sería la nota del correo electrónico, y al terminar de leer All Might casi pierde toda su sangre por la que estaba por salir de su boca. All Might. Melissa y David, ¿cuánto tiempo sin verlos y me están invitando a la exposición de este año? Jeje, lo diría con una sonrisa leve. All Might. ¿Puedo ir yo, y un acompañante, a quien puedo llevar? No tengo una mujer que presentarle a David, pero si quizás, oh, cierto, él, lo diría para salir corriendo de su oficina, en la salida de la UA. Nejire. ¿Es en serio, Tamaki? Si comes una estrella de mar y te cortas una extremidad te volverá a crecer tal y como lo hacen las estrellas de mar? Preguntaría la peli azul a su compañero, Tamaki. ¿Y es en serio, Nejire? Ya te dije que no lo pienso experimentar, le diría algo nervioso, Mirio. Vamos Tamaki, si no arriesgas no ganas, mediante la experimentación es que podemos conocer nuestros límites, Tamaki. ¿Y tú de qué lado estás? Diría alterado, Mirio. ¿Del lado de la ciencia? Joven Togata, espere un momento, joven Togata, sería el grito de un hombre detrás del mencionado y este se voltearía para ver quién era, Mirio. Oh, pero si es el señor Yagi, diría sorprendido, y en eso el rubio esquelético se detendría respirando pesadamente enfrente del rubio, y varios estudiantes lo miraron raro, ya que no sabían qué hacía un hombre tan demacrado en la escuela. Mirio. Dígame señor Yagi, ¿está bien? ¿Por qué vino con tanta prisa? Preguntaría dudoso, All Might tomando una bocanada de aire.
Joven Togata, me acaban de invitar a la Xbox de este año en Island y la invitación me permite llevar a una persona y quería saber si querías ir conmigo, le diría finalmente, pero esto dejó muy sorprendido a los tres amigos. Tamaki. Espera, dijo la Xbox, Nejire. En Island, la isla flotante, Mirio. ¿Y quieres que vaya, yo, contigo? Diría sorprendido señalándose a él mismo y luego al rubio, Olmigt. Exacto, ¿a quién más esperas que invite a Gran Torino? Eso ni porque venga escrito en un testamento, bromearía el rubio esquelético, y Mirio miraría a Nejire, la cual le dio múltiples asentimientos de manera frenética con una enorme sonrisa. Para luego ver a Tamaki, el cual también le asintió con una pequeña sonrisa. Después de un segundo de deliberación el rubio tomó una decisión. Mirio. Muy bien, ya iré con usted a la exposición de Island de este año, respondería con emoción, y esto le sacó una sonrisa al hombre, Olmigt. Pues prepárate porque será en 2 semanas que iremos, diría con una enorme sonrisa. Y esto emocionó aún más al rubio más joven. Time Skid. El día siguiente, hora 10 am, ubicación playa recién limpiada de Tagoba, Izuku. Muy bien chicos, ¿están todos aquí? Preguntaría a toda su clase reunida en la playa para iniciar con su día de estudio / entrenamiento / día de playa, Ida. 16, 17, 18, faltan 2 presidente y por lo que puedo notar son Bakugo y Todoroki, explicaría el siempre recto Ida contando a los estudiantes presentes. Hiro. No vino Bakugo, bueno, eso es mejor, no necesitamos a ese perro que nos esté ladrando todo el día, será un descanso de él, diría con indiferencia. Kirishima. Por un lado me gustaría defender o por lo menos ser el abogado del diablo de Bakugo y pensar que él podría cambiar y no es así como es normalmente, pero después recuerdo que por su culpa casi todos somos expulsados el primer día y se me pasa, diría con algo de duda en su decisión. Mina. Vamos Kirishima, no tienes que ser el abogado del diablo de nadie y menos de ese perro rabioso, le diría sobándole la espalda a pelirrojo, Izuku. Bueno, la verdad en lo personal no esperaba que Bakugo viniera, pero Todoroki pensé que él sí vendría después de todo. Se tomó la molestia en preguntar si no habría problemas en usar nuestras peculiaridades en un lugar público, diría confundido. Mineta. Tiene a Endeavor como maestro y es el segundo de la clase, ¿para qué querría estar con nosotros? Diría tranquilo el enano pervertido, pero en eso el claxon de un auto se escuchó y todos voltearían para ver, y se trataba de un auto más o menos grande bastante nuevo. Izuku. ¿Ustedes invitaron a alguien? Preguntaría confundido. No, sería la simple respuesta de toda la clase. Todos veían el auto con curiosidad, pero al ver quién se bajó se sorprendieron, todos. ¿O es Todoroki? Dirían sorprendidos al ver al bicolor bajar el auto, pero en eso otra persona bajaría del otro lado del auto y al ver quién era todos abrieron los ojos como platos por la impresión de quién era la otra persona. Todoroki. No estás obligado a estar aquí viejo, si quieres puedes irte, le diría el bicolor al otro acompañante, Endeavor. No, ya te lo dije, Shoto estaría aquí para ayudar en lo que pueda y si es necesario mi intervención en caso de alguien se quiera pasar de listo en molestarlos en su entrenamiento, sería la respuesta bastante tranquila y dócil del héroe de la llama y actual número 2 Endeavor. Todoroki solo suspiraría y bajaría las escaleras con su padre a su lado para llegar a donde sus amigos. Todoroki. Me disculpo por la tardanza, es que mi viejo me insistió para acompañarme y tuve que esperar que se vistiera y cambiara algunas citas en su agencia, diría tranquilo. Viejo, mis compañeros de clase, compañeros es el mismo viejo, ya lo deben conocer, presentaría tranquilamente, es el héroe Endeavor. Se le escaparía la frase a algunos de los chicos. Pero en eso un silencio algo incómodo se puso en la escena, nadie sabía qué decir ante la presencia del héroe número 2 en su reunión de estudios y nadie sabía cómo romper el hielo, nadie hasta que alguien tomó valor para hablar. Izuku. Oh, hola señor Endeavor, es un placer verlo aquí, jeje, diría el peliverde al hombre. Mineta. Midoriya es el mejor para dirigirle la palabra a Endeavor. Digo, él no le gritó incluso en el festival deportivo, no le guardará resentimiento por eso, le susurraría el enano a su amigo el rubio eléctrico, Kaminari. No lo sé, pero si ese es el caso, Midoriya sí que tiene pelotas para dirigirle la palabra a alguien que le gritó tan descaradamente enfrente de todos en televisión nacional. Shoji. Ni que lo sigas, diría el chico alto con una boca cerca de los dos chicos, mientras tanto con el peliverde, Izuku. Y dígame señor Endeavor, ¿a qué debemos el honor de su visita en nuestra pequeña reunión escolar para estudiar para los exámenes finales? Preguntaría aún algo nervioso ya que a diferencia de sus compañeros gracias a Todoroki el pecoso conocía un poco más de lo Aue debería sobre el héroe de la llama, y por supuesto no se le olvida que le gritó enfrente de todo el mundo en el festival deportivo. Endeavor.
Por favor vamos chico, deja todas esas formalidades, solo llámame Endeavor. Y mi razón de estar aquí, es sencillo, Shoto dijo esta mañana en el desayuno que vendría a entrenar y estudiar con sus compañeros de clase en esta playa, que la verdad no sabía que alguien la había limpiado, hicieron un muy buen trabajo, Izuku. Jeje, si escuché que fue un servicio a la comunidad, qué buenas fueron esas personas, ¿no? Diría aún con su risita nerviosa, Endeavor. Sí, pero nos estamos desviando de la conversación. Le pregunté a Shoto si estaría bien que entrenaran en un lugar público, y él me dijo que tú ya tenías todo eso resuelto. Después de todo fue tu idea la de este plan de estudios, pero aún así decidí venir. No intervendré a no ser que sea necesario o que tú me los pidas, solo estaré aquí para asegurarme que ningún policía o héroe pequeño y aprovechado quiera pasarse de listo con ustedes y les arruine su día de estudio, explicaría tranquilamente el hombre, Izuku. O si ese es el caso, muchas gracias. Entonces, diría con una sonrisa el peliverde para voltear a ver a sus compañeros, mente de Endeavor. Y también vine porque quiero ver cómo interactúa Shoto con sus amigos reales, que yo lo prive de eso, y también para hablar personalmente contigo Midoriya, pero eso será más tarde, serían los pensamientos del hombre, Izuku. Muy bien chico, ya estamos todos aquí, ahora sí empecemos con esto, diría con una sonrisa, y todos se alegrarían, pero alguien preguntaría algo, Tsuyu. Bien, pero Midoriya, ¿en donde estudiaremos? En este lugar no hay nada más que arena. ¿Piensas que estudiemos en la arena? No es que sea malo ni nada, pero puede ser algo incómodo, preguntaría la chica rana y todos volverían a ver al pecoso con una mirada confundida y buscando respuesta, Izuku. Jeje, no hay que preocuparse por pequeñeces como esas Tsuyu, eso se puede resolver fácil, sencillo y rápido, diría con una sonrisa para activar su reloj y bajar la pantalla, para que después del segundo característico de brillo rosa, se viera a Cristina. Hola chicos, tal parece que ya todos están aquí, me alegro, diría con una sonrisa la chica de diamantes, y esto llamó la atención de Endeavor. Aoyama. Oh Monsieur Cristina, es un gusto volver a ver a tan bella y resplandeciente ejemplar del género femenino, diría el rubio con su gran extravagancia, Cristina. También es un gusto volver a verte Aoyama, puedo ver que no has perdido tu brillo, le diría con una sonrisa y Aoyama solo sonreiría y haría una pose, Endeavor. A esta no la conocía, no la vi en el festival deportivo, ¿qué puede hacer? Preguntaría dudoso, Todoroki. Solo espera y verás, Izuku. Bueno Cristina, ya escuchaste la pregunta de Tsuyu, necesitamos lugares para estudiar, así que ven, le diría indicando que bajara la cabeza. Después de todo era más alta que Izuku, esta bajaría la cabeza y el pecoso le susurraría algo a la chica y esta asentiría, Cristina. Zonas de estudios muy brillantes y acogedoras, hagámoslo, diría con una sonrisa, para ir a un lado de la playa que no estaba ni muy cerca de la orilla ni muy pegada a la baranda, y poner sus manos en el suelo de la arena. Los chicos verían con curiosidad la escena para saber qué haría la chica, hasta Endeavor se interesó por lo que pasaría, y en eso una gran estructura salió del suelo hecha de brillantes cristales parecían diamantes pero eran más verdosos. La estructura era 4 pilares lisos hechos de cristales que estaban a 3 metros de distancia uno del otro en forma de cuadrado. Encima de los pilares había una cúpula de cristal en forma de hongo con puntas que sobresalían de toda la cúpula. En la parte de abajo se había hecho un piso de cristales también liso para evitar que alguien se cortara, y en la parte del medio una gran mesa redonda de 2 metros por 2 metros a la redonda y 5 sillas hechas también de cristales a su alrededor. Cristina. Jeje, me gusta especialmente los picos en la parte superior del domo, lo hace ver intimidante, diría con una sonrisa. Sin embargo, detrás de ella estaba una clase A muy sorprendida y un Endeavor bastante impresionado. Endeavor. Entonces creación y manipulación de cristales a voluntad. Impresionante, diría acercándose a uno de los pilares de cristal y golpeándolo ligeramente. ¿Qué tan resistentes son? Preguntaría, Cristina. Resistente, son capaces de detener a un Zero Pointer por un tiempo considerable. ¿Qué dices tú? Diría con una gran sonrisa, y Endeavor asentiría en señal de aprobación. Izuku. Bien, esto será lo que haremos, nos dividiremos en grupos de 4 estudiantes y un profesor que los ayudara. Los estudiantes se juntarán por materias que están más atrasados y se irán juntos a uno de estos domos. Ejemplo, si Kirishima y Mina están mal en matemáticas, se irán juntos a un domo con otros 2 que estén mal en matemáticas y así con los otros grupos. Les explicaría para luego voltear a ver a la Chuksa que acababa de llamar. Cristina, podrías hacer 3 de estos domos más en diferentes partes algo separadas uno del otro para que las pláticas
pláticas de estudios y explicaciones no interrumpan a ningún grupo, le pediría amablemente a la chica, la cual le sonreiría: Cristina. Por ti Izuku sería capaz hasta de empalar a alguien, diría con una sonrisa juguetona, para luego ir a crear los otros tomos, dejando atrás a un sonrojado peliverde. 0. Ok, ¿eso fue una declaración o algo así?, preguntaría confundido, Tsuyu. Oye Midoriya-chan, ¿puedo hacerte una pregunta?, le diría al pecoso, el cual asentiría: porque todas tus entidades son mujeres. Al principio pensé que eran algunas, pero hasta ahora conozco a más o menos 12 de ellas y todas son mujeres. ¿Por qué?, preguntaría con un dedo en su barbilla, su señal característica de que estaba en duda, Izuku. La verdad, es que ni yo lo sé, Tsuyu, quizás porque soy hombre y mi peculiaridad lo percibe así y por eso solo puedo crear chicas. Aún hay muchas cosas que no sé sobre mi peculiaridad, respondería tranquilo, Tsuyu. O archivaré esa información para más tarde, Kero, diría dejando ese tema a un lado. Después de eso los grupos de 4 se dividieron y cada quien se fue con quien los ayudaría para estudiar. Hiro, Mina, Caminar y Zero, fueron con Momo, quien se ofreció para ayudarlos con matemáticas, ya que Izuku recomendó que Materia Gris no lo hiciera porque ella explicaría las fórmulas más complicadas posible, y eso era justo lo contrario a de lo que querían hacer con los chicos. Claro, esto se ganó un puchero por parte de la chica más baja, la cual irónicamente aún era un poco más gata que Mineta. El otro grupo, conformado por Kirishima, Toru, Koda y Sato, se fueron con Materia Gris para estudiar ciencias, que es en donde estaban más atrasados. Cabe resaltar que Izuku sintió compasión por las pobres almas de esos 4, Aoyama, Uraraka, Ojiro y Shoji estaban con Izuku estudiando historia y japonés clásico, mientras que Todoroki, Mineta, Ida, Tsuyu y Tokoyami estaban en la última mesa repasando ellos mismos sus propios en el top 10 y no era mucho de lo que estaban atrasados. Después de varias horas de estudio, en donde se estudió todas las clases que tenían, inglés, japonés clásico, ciencias, matemáticas, literatura, artes, etc., se tomó un descanso de 1 hora para descansar la mente y relajar el cuerpo, o bueno, se tenía en mente que fuera solo 1 hora, debido que en ese tiempo se compró helados para todos, algunas bebidas se almorzó e incluso Momo creó con su peculiaridad unos baldes para hacer castillos de arena entre todos, lo cual hizo que el tiempo de descanso le alargara hasta 1 hora y 40 minutos. Después de ese tiempo todos volvieron a estar listos para continuar. Actualmente son las 3 p.m. de la tarde y todos estaban listos con unos uniformes de gimnasia que Momo había hecho gustosa con su peculiaridad para el entrenamiento con sus quirks. Para este punto Endeavor, el cual estuvo todo el día sentado en un banco que Cristina le había hecho especialmente para él, se acercaría a los estudiantes, los cuales estaba enfrente de todos con la espalda hacia el mar de la playa. Ida. Muy bien, presidente, ¿qué tenía en su plan de estudios para nuestro entrenamiento con peculiaridades?, preguntaría el chico con gafas moviendo las manos frenéticamente. 0. Cierto, viejo, he tenido esa curiosidad toda la mañana. ¿Qué tipo de entrenamiento haremos todos?, preguntaría también con dudas, Momo. Si dejáramos que Midoriya-kun nos explicara sus ideas, quizás nuestras dudas se resolverían. ¿No lo creen?, diría tranquila pero con un tono autoritario, Izuku. Jeje, gracias por eso, ya lloró Susan, diría algo apenado y Momo asentiría. Izuku se sacudiría su nerviosismo por estar enfrente de todos sus compañeros de clases y estos viéndolo fijamente esperando a que diga algo, tomaría un largo respiro para luego decir: Izuku. Bueno, como saben, los exámenes finales, los escritos, serán la semana que viene y el examen final físico será el día viernes al final de la semana, por lo que solo tenemos estos 4 días para entrenar. Obviamente en tan pocos días sería imposible hacer un entrenamiento que nos dé una mejora significativa en nuestras peculiaridades, y al final del día para eso es el campamento, para entrenar y fortalecer nuestras peculiaridades, así que durante estos días nos concentraremos no en mejorar nuestro poder, sino mejorar nuestra versatilidad, explicaría adoptando una expresión seria, pero esto hizo que algunos soltaras jadeos sobre este entrenamiento. Ojiro. Disculpa Midoriya, pero entrenar nuestra versatilidad, ¿qué quieres decir con eso? ¿Eso no sería más difícil que simplemente entrenar para fortalecer nuestros dones?, preguntaría confundido y todos asentirían a la pregunta de Ojiro, todos menos uno, Endeavor. Entrenar la versatilidad es una gran idea. Si la implementa bien este chico, hará que estos niños den un salto considerable en su avance, lo diría en voz baja con una sonrisa en su llameante rostro, Izuku.
Verán, déjenme explicar más a detalles. Por lo general, una peculiaridad para que sea más fuerte tienes que empujarla con un entrenamiento muy riguroso para romper tus límites, al igual que cuando un músculo se desgarra y se vuelve a acomodar para ser más fuerte. Así funcionan las peculiaridades, pero como dije, no tenemos tiempo para eso. La versatilidad es el uso más adecuado y creativo de una peculiaridad en cierta situación o momento dado. Eso es lo que entrenaremos con lo que ya tenemos, pero les daremos mayores aplicaciones y combinaciones, para crear un movimiento que nos dé ventaja a la hora del combate. Lida. ¿Movimientos especiales como mi Res y Plus Max? Preguntaría dudoso. Izuku. No, negaría con la cabeza. Esa es una habilidad que puedes usar, pero te deja indefenso por un buen tiempo. Lo que haremos es mejorar tus movimientos, con lo que ya puedes usar tu peculiaridad sin riesgos de desgaste. Después de todo el examen final, aunque tenemos la idea de que puede ser una pelea contra robots por lo que dijo Kendo de la clase B, no es seguro, así que entrenarnos en movimientos especiales y movimientos combinados entre parejas o equipos será lo mejor para asegurar una victoria contra lo que sea el examen final. Me estoy explicando, Todoroki. A ver si entendí, tu idea es mejorar con nuestras peculiaridades el nivel que ya controlamos y combinarlas con nuestros compañeros para hacer movimientos especiales y mejores para una posible situación de combate, ¿cierto, Izuku? Eso es correcto. Un ejemplo de lo que digo sería, como que en una zona de derrumbes Uraraka les quite la gravedad a los escombros y Zero Otsuyu los mueva a un lado para una situación de rescate, o mismamente para una situación ofensiva. Uraraka les quita la gravedad, Zero Otsuyu los lanzan al enemigo y Uraraka les devuelve la gravedad en el último momento, creando así un movimiento especial combinado. Ahora sí me expliqué, preguntaría algo nervioso. Pero al ver la iluminación en la cara de sus compañeros se llenó de alegría. Kirishima. Oye Izubro, eso es una increíble idea, combinar nuestros movimientos para hacer uno más fuerte. Ya entendí, es como doble golpe de un nivel, da un golpe de un nivel mayor, diría con una sonrisa, Mina. Así como combinar tus puños y mi ácido para dar un golpe crítico a un oponente en donde tú lo debilitas y yo lo disuelvo, Mineta. O una combinación nuestra, Kaminari, yo inmovilizo al oponente y tú lo electrocutas, Kaminari. Qué gran idea, porque no se nos ocurrió antes, diría emocionado, Endeavor. Jaja, la mente de este chico no está nada mal, tiene una buena cabeza sobre sus hombros, diría con una sonrisa, y en eso miraría al peliverde pero se confundiría por la vista. Izuku. Bien chicos, vamos a empezar. Tengo muchas ideas sobre nuevas aplicaciones para sus peculiaridades, tanto de manera individual como combinadas aquí en esta libreta que traje justo para el entrenamiento de hoy, así que con esto y ayuda de las chicas podremos entrenar mejor, diría con una gran sonrisa, mostrando su libreta, pero esto confundió al profesional, Endeavor. Espera, ¿qué? Juraría que hace un segundo no tenía esa libreta en la mano. ¿Estos uniformes de gimnasia tienen bolsillos? Y si es así, ¿en qué momento se guardó la libreta? Preguntaría confundido, Tokoyami. Señor Endeavor, le recomendaría que no pregunte mucho sobre eso, hay misterios en el universo que no nos corresponde resolver, le diría tranquilo el chico pájaro al hombre en llamas, el cual aún seguía confundido pero decidió dejarlo así. Después de eso empezaron las horas de arduo y duro entrenamiento de los chicos y chicas. Primero se dividieron en grupos, los peleadores de cuerpo a cuerpo de un lado, los peleadores a distancia por otro lado, y los de apoyo por otro lado. El entrenamiento constó de que los chicos probaran las teorías y posibilidades de uso de sus particularidades que tenía Izuku escrita en su libreta, como por ejemplo que si Todoroki evaporaba el agua y luego congelarla rápidamente con su lado de hielo, podría crear icebergs de hielo más grande de lo normal sin tanto desgaste como si lo hiciera solamente con su lado de hielo. El resultado final, un éxito, resulta ser que si Todoroki crea hielo con una base para crearlo en lugar de la nada como cuando lo hizo en el festival deportivo, su hielo se no desgasta ni congela tanto al usuario. En este caso Todoroki Shoto también plantó la idea a Sato que si su peculiaridad impulso de azúcar tenía el mismo efecto con todos los tipos diferentes de azúcares, o cada una tenía un efecto diferente. Al plantear eso Sato respondió que jamás lo había intentado, que él solo comía azúcar y activaba su don, pero que jamás había intentado hacer algo diferente que solo volverse más fuerte. Después de eso se puso a prueba con diferentes tipos de azúcares. El resultado final, un éxito, resulta ser que cada azúcar sí tiene un efecto diferente en Sato. El azúcar normal le da su super fuerza normal, sin embargo el azúcar refinada le daría mayor impulso en su velocidad en lugar de aumentar su fuerza. El azúcar de caña le aumenta sus sentidos dándole mejor conciencia situacional, y así con cada azúcar diferente que le daba un impulso diferente, algunas en mayor y otras en menos medida, aunque claro cada azúcar tenía su
contraimpulso cuando se perdía el efecto, un problema que se dejaría para el campamento del cuaderno de Midoriya nombrado así por la mayoría. Izuku le plantó a Tsuyu si no se podría camuflar teniendo en cuenta que algunos tipos de ranas lo podían hacer para esconderse en las plantas de los depredadores, en lo que Tsuyu dijo que lo había pensado antes, pero que nunca supo por dónde empezar para entrenar, en lo que el pecoso dijo que pensaría en cómo hacerlo. También le dijo a Zero que si en lugar de lanzar solo una línea de cinta de cada codo, porque no las combinaba en diferentes cintas más pequeñas para un mejor ataque, en lo cual Zero lo hizo, y así pasaron las horas en donde cada grupo antes mencionado entrenaba algunos movimientos con sus dones, cosas que antes claramente podían ya hacer pero que por una situación u otra jamás se les había ocurrido. También fueron ayudados por muchas de las chicas. Charlotte ayudó al grupo de combate cuerpo a cuerpo, incluso le dio unos consejos a Shoji de cómo pelear mejor con varias extremidades sin que éstas lo molestaran o atorpecieran sus movimientos. También ayudó a Ojiro con sus colazos para que diera golpes más contundentes con mayor precisión y menos fuerza de impacto para desestabilizar al oponente y luego rematarlo con un golpe de fuerza bruta. Endeavor también se involucró más en los entrenamientos de los chicos, ayudando y aconsejando de cómo usar y cómo no usar sus peculiaridades para mejor eficiencia. Después de 2 horas de entrenamiento pasaron a otro entrenamiento que el pecoso quería abordar y eso era entrenar para disminuir los efectos de sus debilidades, lo cual sorprendió a todos de que el pecoso tuviera algo así con él. Por otro lado este argumentó que si bien algunas debilidades no pueden ser eliminadas ya que son propias de la misma peculiaridad, algunas de estas sí se podían entrenar para que su efecto fuera menor, aunque este entrenamiento consistió más en el pecoso señalando las debilidades de sus compañeros y dándoles notas de cómo disminuir el efecto dejaría de un lado para entrenarse en el campamento ya que algunas debilidades o desventajas como el sangrado de Mineta al usar mucho sus bolas pegajosas se llevaba tiempo para disminuir ese efecto, tiempo que claramente no tenía Nidge, se tenía que dejar más después, aunque ignorante el pecoso algunos de sus amigos lo empezaron a ver con otra luz, debido a que en sus pensamientos, era aterrador lo mucho que sabía el chico peliverde frente a ellos de cuáles eran sus debilidades y cómo explotarlas con facilidad. Porque en una de esas dijo sin querer algunas formar y peculiaridades que podrían ser perfectas para derrotarlos sin mucho esfuerzo y sin usadas correctamente, lo cual impresionó, como incómodo a más de uno por esa información. Kirishima. Oye mi dobro, deberíamos de preocuparnos por el hecho de que tengas al alcance de tu mano una lista completa de nuestras debilidades y posibles formas de detenernos. Solo digo, no es como si las fueras a usar ni nada, es solo pura curiosidad, preguntaría un poco nervioso el pelirrojo por eso, aunque la pregunta extrañó al pecoso. Izuku. ¿A qué te refieres con que si deberían de preocuparse de que tenga esta información? ¿De qué se preocuparían? Preguntaría de vuelta, muy confundido y algo interesado. Giro. A lo que Kirishima quiere llegar es, si no está mal que tengas una lista completa de formas para derrotarnos y dejarnos fuera de combate en caso de ser necesario, diría la chica rockera con algo de nervios. Después de todo la idea de Izuku de un electro-imán para incapacitar su Hax la dejó perpleja, debido a que ella sabía que era muy débil a los sonidos fuertes y que cualquiera con un don que amplifique el sonido puede ser su counter perfecto, pero saber ahora que también puede ser dejada fuera de combate por medios no relacionados con sonidos la tenía un poco incómoda. Izuku. No para nada, yo solo hago esas observaciones únicamente por pasatiempo y ayudar si es necesario, nunca las usaría bajo ningún concepto, claro ninguno a no ser que algunos de ustedes se vuelva un villano y tengo que detenerlo, o que por otro lado yo me vuelva un villano y utilice mis notas para detenerlos a ustedes antes de que me detengan a mí. Jajaja, perro, eso sería ridículo, ¿cierto? Diría con una sonrisa para mirar a sus amigos. Cierto chicos, diría confundido por las miradas de pánico y expresiones en miedo poco disimuladas de sus amigos y compañeros. Endeavor. ¿Deberíamos de preocuparnos por este chico? Preguntaría a los alumnos aún perplejos por la idea de que su Izuku, su tierno, tranquilo y aterradoramente inteligente Izuku fuera un villano. Tokoyami. Estoy seguro que mi amigo Midoriya-kun jamás cruzaría el camino de la villana y nunca nos deberíamos de preocupar porque él haga algo contra nosotros. Dark Shadow.
pero no estaría de más que le tengamos un ojo puesto encima, solo por si las dudas, diría con algo de miedo la sombra oscura, y esto hizo que una gota de sudor bajara por la cabeza del pecoso. Después de ese gracioso momento, los entrenamientos siguieron hasta que fueron más de las 6 p.m. en donde muchos de los chicos se tuvieron que ir a sus casas, ya sea por responsabilidades o porque solo estaban cansados de tanto estudiar y entrenar. Izuku los despidió a casi todos y solo quedaban pocos en la playa con él, pero en eso, alguien se le acercó al chico pecoso, Endeavor. Oye Midoriya, ¿podemos hablar un momento? Diría esto el héroe de fuego haciendo que el pecoso se volteara a verlo con curiosidad. A solas, terminaría de preguntar el hombre señalando una parte algo alejada de la playa con su cabeza, y el peliverde se preocuparía un poco por eso, pero en eso, Todoroki. ¿De qué quieres hablar con Midoriya viejo? Preguntaría el bicolor poniéndose entre Izuku y el hombre de fuego. Endeavor. Descuida Shoto, no será nada malo, solo quiero hablar de algo con el chico, créeme será algo bueno, te lo aseguro, diría esto tranquilo mientras el bicolor lo miraba con sospecha. Izuku. Descuida Todoroki-kun, es el héroe número 2, no me hará nada, y si lo intenta tengo a Spectra que podría poseerlo y hacer que se queme con su propio don, le diría con una sonrisa tranquilizando al bicolor, el cual asintió. Sin embargo ninguno de los dos se percató del pequeñísimo casi imperceptible escalofrío del hombre, mente de Endeavor. Había olvidado que el chico tenía a una fantasma que podría poseerme, y si lo que le contó Shoto a Fuyumi no es una exageración, la mujer se pone intensa cuando se trata de este chico, pensaría Airazin. Algo más de cuidado con el chico peliverde. Después de ese pequeño pensamiento ambos hombres caminarían hasta llegar a una banca que estaba bastante alejada de donde se encontraba Shoto, Uraraka, Mina, Kirishima, Ojiro, Sato y Mineta, para luego sentarse ahí en completo silencio. El silencio se prolongó por más o menos minuto y medio, lo cual tenía muy incómodo al peliverde, que se notaba por cómo se movía en su asiento. Después de unos segundos más estaba por hablar, pero se le adelantarían. Endeavor. Dime Midoriya, ¿Shoto te dijo por qué razón odiaba tanto su lado de fuego? Soltaría la pregunta el hombre mientras miraba el agua de la playa hasta donde la vista se lo permitía, mientras tenía sus manos recargadas en su regazo, y cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Izuku. Diría confundido, Endeavor. Que si Shoto en algún momento te dijo por qué odiaba tanto su lado de fuego, volvería a preguntar el hombre, aún sin mirar al chico pecoso, y esto confundió mucho al peliverde, pero decidió responder la pregunta formulada por el mayor, Izuku. Bueno, en realidad no me lo dijo, o al menos creo que me lo iba a decir y yo no lo dejé, respondería algo dudoso, Endeavor. ¿En serio? ¿Y qué fue lo que te dijo más o menos? ¿Por qué tu insistencia en el festival deportivo a que él usará su lado de fuego no parecía algo que tú notarás solo porque sí? La forma en la que le gritabas que lo usará parecía que tú sabías que a él no le gustaba usarlo, a simplemente que no lo usaba porque no era necesario. No sé si me explico, Izuku. Si se explica, lo que pasa es que antes de que iniciaran los combates, Todoroki-kun me llevó a una parte alejada de los demás para decirme que me ganaría en las peleas después de haberlo yo derrotado en los primeros 2 eventos, aunque eso fue más una reafirmación a lo que me había dicho en los vestidores antes de que todo empezara. Endeavor. Suena a algo que el antiguo Shoto haría, diría mirando de reojo al chico a su lado, el cual se confundió por el término el antiguo pero no le dio importancia y continuó. Izuku. Sí, al principio me parecía bien solo una declaración de guerra amistosa para demostrar quién de los dos era más fuerte. Sin embargo, cuando le mencioné que yo pelearía con todo y que él hiciera lo mismo, parecía que hubiera movido un interruptor en él, porque me dijo que él solo usaría su lado de hielo, el lado de su madre, y que no pensaba usar el lado del viejo, es decir tú, le diría, y en eso por el rabillo del ojo vio como Endeavor bajaba la cabeza, pero en eso continuaría. Eso me confundió, la verdad me confundió mucho. Por un momento pensé que él solo nos estaba subestimando y que no nos veía como rivales digno para usar todo su poder. Sin embargo, él seguía insistiendo en que jamás utilizaría su lado de fuego. Sin embargo, fueron las palabras llenas de un odio casi tangible lo que me hizo preocuparme, pero estaba enojado, muy enojado por no ver a alguien usar todo su poder, así que solo le grité que si no usaba todo su poder jamás me ganaría, que se iba a dar su 100%, y luego me fui de ahí sin dejar a Todoroki-kun terminar, y luego pasó lo que vio durante mi pelea contra él. Terminaría de explicar el chico, y el héroe número 2 bajaría un poco la mirada, contemplando si decir o no lo que quería decir, pero después de unos segundos de vacilación, decidió apretar su convicción y decirlo. Endeavor. Y dime chico, ¿sabes qué son los matrimonios peculiares? Preguntaría serio ahora volteándose para ver fijamente al chico a su lado, el cual se sorprendió por la pregunta. Izuku.
Este sí, investigue sobre ellos. Antiguamente, cuando las peculiaridades apenas estaban apareciendo y ni el 30% de la población mundial las tenía, muchas familias vendían y emparejaban a sus miembros con otras familias que también tenían peculiaridades, con el fin de asegurarse de tener descendencia con poderes aún más fuerte que antes, ya que en aquel entonces se creía que los poderes se volvería algo que todo el mundo tendría, así que esas familias querían asegurarse de tener las peculiaridades más fuertes para cuando ese día llegara y ellos poder estar por encima de los demás. Terminaría de explicar, y Endeavor asentiría. Es un poco inquietante lo mucho que sabes sobre peculiaridades y sus orígenes. Sin lugar a dudas, si no estuvieras cursando para ser héroe, fueras uno de los mejores analistas de peculiaridades del mundo, le diría con honestidad, y esto sonrojo un poco por el halago al pecoso. Pero eso no importa, con esto me ahorraré una explicación y podré saltar a lo importante, continuaría el héroe, y el chico prestaría atención. Verás, Shoto, bueno, toda mi familia no nació de un amor romántico ni un cruce de almas gemelas como por lo general es. Yo creé mi propia familia mediante ese proceso de compra de una mujer que me sirviera para procrear a una generación más fuerte, una que fuera mejor que yo, diría, aunque con un tono amargo en su voz, pero esto hizo abrir los ojos como platos a el pecoso. Izuku. Espere, ¿usted compró a su esposa para tener hijos? Pero, ¿por qué? Preguntaría incrédulo. Endeavor. Ahí es donde entra todos mis pecados. Verás, yo hice lo que hice únicamente para superar a Olmig, diría con la cabeza agacha sus imponentes llamas ahora desaparecidas, dejando ver al hombre detrás del fuego, aunque para el pecoso eso no podía importarle menos. Está atónito por escuchar que todo eso fue para superar a Olmig. Izuku. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Preguntaría incrédulo. Endeavor. Verás, hace mucho tiempo mi padre murió tratando de salvar a una familia de un villano, sin embargo él fracasó y con ese fracaso murió tanto él como esa familia y el villano escapó. Desde ese día me juré que nunca más dejaría que algo así pasara, me juré que sería el mejor de todos y que ningún villano jamás se me escaparía ni jamás lastimarían a nadie. Fue por eso que entrené hasta que mi cuerpo me pedía a gritos que me detuviera, pero jamás lo hice, y gracias a eso entré en la UA, y me gradué de ella. Después de eso solo fue cuestión de tiempo para que subiera como la espuma, subí y subí hasta convertirme en el mejor, aunque eso no me importaba mucho en aquel entonces, pero cuando estaba a punto de estar en la cima, apareció ese obstáculo que nunca pude superar. Izuku. Olmig, diría entendiendo a quién se refería. Endeavor. Correcto, Olmig. Cuando él volvió de Estados Unidos, rápidamente escaló aún más rápido que yo, y antes de que me diera cuenta ya me había superado y estaba por encima de cualquiera. Prácticamente se volvió un símbolo en casi nada de tiempo, tanto héroes como villanos lo respetaban, y luego estaba yo, el cual al principio me pareció alguien increíble, alguien de admirar, pero mi propio juramento de ser el mejor, hizo que me pusiera de meta superar a Olmig, ya sea para demostrar que era mejor para mí mismo o para los demás. Sin embargo, eso nunca pasó. Cada vez que parecía que lo alcanzaba, él hacía algo que yo jamás lograría. Cada vez que pensaba que había construido un puente entre ambos, él nuevamente lo volvía a destruir, y con el tiempo, la admiración que sentía hacia él, se convirtió rápidamente en celos por no poder superarlo sin importar que, luego esos celos se convirtió en envidia por ver cómo su sola presencia opacaba a todos los demás, y aunque a los demás héroes eso, y por último la envidia se convirtió en obsesión, en una obsesión enfermiza por querer superarlo, por superar y demostrar que yo era mejor, para demostrarme a mí mismo que tenía razón y que yo era el mejor, y fue ahí en donde me perdí por completo mi camino. Ya no era un héroe para salvar a todos y protegerlos como mi padre no pudo, perdí completamente eso y solo me concentraba en tratar de demostrarme a mí mismo que era el mejor, pero ese día jamás llegó, y fue ahí donde en mi enfermedad por querer superarlo hice lo más atroz que un ser jamás debía de hacer. Izuku. ¿Y eso fue? Preguntaría atónito por la historia del héroe, y al pensar en que sería tragó fuerte Endeavor. Pensé que si yo no lo podía superar, alguien de mi familia lo haría, y fue cuando compré a mi esposa Rei, perteneciente a una familia que con anterioridad ya había practicado la eutanasia para tener a miembros fuertes. Sin embargo, su familia estaba en ruinas y yo lo aproveché comprándola a ella, no, mejor dicho, comprando su peculiaridad de hielo, la cual serviría para contrarrestar mi sobrecalentamiento y poder engendrar a un ser que pudiera usar ambas peculiaridades sin riesgos de ninguna de las dos. Al decir esto, al pecoso le dio un escalofrío
serio el cual Endeavor notó y pensó en dejarlo así y no continuar, pero ya había llegado muy lejos para dar marcha atrás, y si alguien lo podía ayudar, y si alguien podría ayudar a un monstruo como él a encontrar de nuevo su camino era el chico que tenía delante nadie más, por eso volvió a apretar su convicción y continuó, mi primer hijo no funcionó, nació con una resistencia increíble al frío y llamas aún más poderosas que las mías, sin embargo su cuerpo no soportaba su considere un fracaso que aún hoy en día tengo que vivir con ese peso. Después tuve a mi hija Fuyumi, ella nació con un don de hielo un poco más débil que el de su madre pero con pequeñas motas rojas en su cabello que funcionan para aumentar su temperatura corporal, pero algo tan leve que si no te lo dijeran pensarías que su cabello es así solo por pigmentación. Después tuve a Natsuo el cual nació con únicamente un don de hielo más fuerte que el de Rei, pero aún así solo era un don de hielo, y una resistencia considerable a las altas temperaturas, y por último iba a Shoto, Izuku. Adivinaré, el niño perfecto cierto, diría con un tono serio mirando al héroe el cual solo se estremeció ligeramente por la mirada, Endeavor. Eso es correcto, Shoto era lo que yo quería, un niño que pudiera usar tanto mi fuego como el hielo de Rei, fue mi creación perfecta diseñado para superar a Olmig, Izuku. Eso explica por qué te referiste así a él cuando nos encontramos antes de mi pelea con Todoroki-kun, Aira tiene más sentido, diría aún serio, y Endeavor volvería a asentir, Endeavor. Eso es correcto, durante años solo vi a mis hijos como medios para superar a Olmig, una forma de poder superar mi complejo de inferioridad a causa del absurdo poder de Olmig, y nunca pensé en ellos como lo que eran, simples niños que querían tener una vida normal, y fue el Shoto quien pagó aún más las consecuencias, Izuku. Sabes, desde hace un tiempo no me agrada Olmig por algo que sucedió entre nosotros, pero aún con mi desagrado por el hombre, tengo que admitir que todo esto es culpa tuya y de nadie más. Tú mismo condenaste a tu familia por una obsesión de un hombre que solo quería ayudar a los demás igual que tú, le diría seriamente mientras volvía a ver las olas de la playa, Endeavor. Estoy consciente, bueno ahora lo estoy, la razón por la cual Shoto odiaba su lado de fuego fue, porque maltraté tanto a Rei para tener a nuestros hijos que terminó teniéndome miedo, y cuando veía a Shoto, más específicamente su lado izquierdo no veía a un niño, veía el rostro del hombre que arruinó su vida, y fue por eso que ella se echó agua hirviendo en el rostro y por eso tiene esa cicatriz, y a causa de eso fue que Shoto se negó a usar su lado de fuego, terminaría de revelar todo al chico el cual, se había mantenido serio pero al escuchar eso quedó en shock por lo nuevo aprendido, Izuku. Espera, que fue la madre de Todoroki-kun la que le hizo esa cicatriz. Gritaría en shock total, incluso se puso de pie de un salto por eso, mientras Todoroki y los demás vieron al pecoso ponerse de pie de un salto pero no pudieron escuchar el grito por lo lejos. De vuelta con esto Izuku veía con cara de incredulidad al hombre, ya no podía ocultar todo lo que ese hombre le había contado, no ahora trato de ocultarlo con una cara seria, pero ahora no puede, Endeavor. Eso es correcto, sin embargo Shoto me culpó a mí por lo que le sucedió a su madre y que ella lo lastimar de esa manera era completamente mi culpa, Izuku. Y pues razón no le falta, diría un incrédulo, Endeavor solo soltaría un suspiro pesado. Lo sé que razón no le falta, dime, ahora que sabes la verdad detrás del odio de Shoto a su lado de fuego, ¿te arrepientes de haberlo hecho usarlo? Preguntaría y esto pregunta tomó por sorpresa al peliverde el cual se confundió, pero rápidamente pensó en la pregunta, y durante unos momentos consideró la respuesta, y al estar seguro endureció su expresión y respondió con seriedad, Izuku. Ni por un momento me arrepiento de haberlo obligado a usarlo, debido a que el usar su poder de fuego era algo que necesitaría no solo para mantenerse vivo él, sino para mantener vivo a las personas que tiene que salvar, por lo que mi respuesta es, no me arrepiento sin importar de que Todoroki use su fuego, respondería con seriedad y determinación, y el héroe soltaría una sonrisa por lo bajo, Endeavor. Y es por eso que te estoy contando esto, y también para pedirte un favor chico, diría para volver a subir la mirada y ver al peliverde el cual aún estaba de pie, Izuku. ¿Y ese favor cuál sería, Endeavor? Quiero que me ayudes a cambiar a mí también, le pediría con seriedad, sin embargo esto dejó en blanco al chico, el cual miró al héroe por unos segundos incrédulo y con su cabeza procesando lo pedido, hasta que, espera que... sería el grito de confusión que se escuchó por toda la playa, Uraraka. Y ese grito, ¿qué estará pasando allá adelante? Se preguntaría en voz alta la castaña, Todoroki. No lo sé, pero espero que el viejo no esté haciendo nada estúpido, diría serio, de vuelta con el peliverde, Izuku. Espere, ¿qué? ¿Cómo que quiere que yo lo ayude a cambiar? ¿Pero cómo? Preguntaría incrédulo mirando al hombre el cual su expresión sería no vaciló ni por un momento, Endeavor.
Tal y como escuchaste, quiero que me ayudes a cambiar, ya que fue gracias a tú que me di cuenta que estaba yendo por el mal camino. Izuku antes esa respuesta quedó aún más confundido y se sentaría de nuevo en la banca mirando confundido al hombre. ¿Y como que fui yo quien hizo que se diera cuenta de que estaba por el mal camino? Preguntaría incrédulo, Endeavor. Sí, en el festival deportivo cuando me gritaste enfrente de todos y me dijiste que Shoto no haría nada por mí, y me mandaste a callar, me di cuenta de algo. 1. No me tienes miedo, lo cual es bastante extraño ya que la mayoría me tiene miedo, y 2. Tenías razón, Shoto no haría nada por mí mismo, y él me lo dejó en claro cuando fue a sus pasantías conmigo. Izuku. Es cierto que Todoroki-kun había ido a sus pasantías con usted. Cuando me enteré me extrañé un poco, pero no le di mucha importancia, Endeavor. Exacto, cuando él fue a mi agencia yo me alegré porque al fin pensé que él había dejado de lado su, como yo lo llamaba, rebeldía adolescente. Sin embargo él me dejó muy en claro algo, que yo solo soy un método para cumplir sus propias metas. Me dijo que me metiera en la cabeza el que él seguiría lo que tú le dijiste, convertirse en un héroe con su propio poder, convertirse en un héroe porque él quiere y por su decisión, no por decisión de otros. Me dijo que él no se convertiría en el héroe que yo quiero que sea, sino que se convertiría en el héroe que Midori, es decir tú, le dijo que se convirtiera, uno que salve a las personas para que no sufran como sufrió él dando todo de sí para que estén a salvo y no se preocuparan. Respondería serio, y esto dejó perplejo al chico pecoso, Izuku. Wow, simplemente wow, cuando yo le dije eso, si bien lo dije con esa intención de que Todoroki se convierta en un héroe con su propia voluntad, no esperaba que se lo tomara tan en serio mis palabras, diría sorprendido, Endeavor. Te sorprenderías, Shoto jamás lo admitiría en voz alta. Pero él te admira mucho, la verdad, Midoriya, le diría, y nuevamente el pecoso volvió a quedar perplejo, lo cual ya se estaba haciendo costumbre en este día. Izuku. Espera, que el qué, se preguntaría sorprendido, Endeavor. Aún no lo creas, desde que lo ayudaste en el festival deportivo Shoto ha cambiado mucho. Antes simplemente llegaba de la escuela, comía y se iba a su habitación sin más, pero ahora, interactúa más con Fuyumi y Natsuo, ayuda más en la casa, incluso después de tanto tiempo decidió ir a visitar a Rei. Al decir esto Izuku abrió los ojos como platos. Jeje, sí, incluso había mucho el como tú ayudas a todos tus compañeros en todo lo que puedes, como te ha visto ayudar a la chica Yaoyorozu cuando estás se siente mal, el como siempre tienes una sonrisa y mantienes la calma en el salón de clases, había muy bien de ti en casa, diría tranquilo, Izuku. Wow, no sabía que Todoroki-kun le hablara tan bien de mí, diría sorprendido, pero esto hizo que Endeavor levantara una ceja. Endeavor. ¿Y quién te dijo que él habla conmigo sobre eso? Eso simplemente lo escucho a escondidas cuando habla con Fuyumi sobre ti. La verdad es que Shoto solo me cruza la palabra cuando quiere que le enseñe algo relacionado al fuego, pero del resto no me habla para nada, respondería, pero esto hizo que el pecoso le bajara una gota de sudor, por imaginarse a Endeavor escuchando a escondidas las conversaciones de sus hijos. Izuku. Bueno, eso explica mucho, sin embargo, aún no explica, porque quiere que yo lo ayude, y mejor pregunta en qué lo puedo ayudar, preguntaría nuevamente en una expresión seria aún más que todo estaba confundido, Endeavor. Fácil, tú ayudaste a Shoto, le abriste los ojos y lo corregiste en su forma de pensar. Fuiste el único en toda su vida que le dijo que su forma de pensar y actuar estaba mal. Nadie más había hecho eso, incluso Natsuo estaba de acuerdo con la idea de Shoto de no usar su lado de fuego, hasta Fuyumi, la cual es la única que no me odia y si lo hace lo disimula muy bien, estaba de acuerdo con Shoto, y no solo eso, sino que también le dijiste muchas cosas a ese chico de cursos generales que te habló de tener una vida fácil por tener una peculiaridad fuerte, Izuku. ¿Te refieres al chico peli púrpura, Shinzou si no me equivoco, Endeavor? Correcto, incluso si muchos no entendieron sus palabras ni las tuyas, yo sí las entendí. Él quiere ser un héroe para demostrar algo que lo marcó durante su vida, y tú le dijiste que si su único objetivo era demostrar algo a los demás en lugar de ayudar, él no merecía ser un héroe, y que la única forma de ser un héroe es cambiando su forma de pensar. Es por eso que estoy aquí. Quiero que me digas si yo puedo cambiar algo de lo que he hecho, si puedo ser mejor y salir de ese mal camino en el que yo mismo me metí por mi obsesión. Le preguntaría nuevamente, aunque en esta vez en un tono más dócil. El pecoso solo se quedaría pensando la pregunta, mirando al cielo contemplando su respuesta antes de darla. Izuku. Bueno, comenzaría el chico, no puedes cambiar tu pasado, y aunque no me dijiste explícitamente lo que le hiciste a tu familia, tengo más que claro que fue algo muy horrible, algo que incluso hizo volver loca a tu esposa y ganarte el odio de tu familia.
diría, y en eso se quedaría callado por un rato aún mirando el cielo. El héroe solo estaba esperando a ver cuál sería la respuesta del chico al cual miserablemente había pedido ayuda, Izuku. Sin embargo, yo creo que las segundas oportunidades, y estoy seguro que tú mereces una, ya hiciste lo más difícil, lo cual fue aceptar que te equivocaste y que todo lo malo que te ha sucedido es por tu culpa ni nadie más. Eso es difícil de aceptar. Yo aún tengo problemas para aceptar algunas cosas sobre mí mismo, por lo que te puede decir que ya vas por buen camino. Al decir esto se le formaría en el rostro una pequeña sonrisa. No puedes cambiar nada de tu pasado, ni mucho menos enmendarlo porque es demasiado tarde para eso, y una disculpa solo lo empeoraría, ya que si no te disculpaste cuando tenías que hacerlo, ¿por qué lo harías ahora? Sin embargo, puedes tratar de expiar tus pecados de tus acciones pasadas, con mejores acciones hoy en día, le diría para voltear a ver al héroe número 2 con una sonrisa, Endeavor. Y dime qué tipo de acciones puedo hacer para tratar de expiar mis pecados del pasado, Izuku. No será fácil, pero lo primero que debes hacer es olvidar el top de héroe. No digo que dejes de ser un héroe ni mucho menos, pero que nuevamente vuelvas a tus raíces, ayudar a las personas que lo necesitan, no solo a los que están en peligro, ayudar a esa minoría que sufre en silencio. Muchas personas sufren en silencio y nadie, ni siquiera All Might las puede ayudar. Tú puedes hacer eso, tienes el poder, el dinero y la influencia para hacerlo. Si bien ayudar a esas personas no te dará ni la mitad del reconocimiento que te da vencer a varios villanos en tiempo récord, eso no importa, lo que importa es ayudar a todos. Eso es ser un verdadero héroe. Diría con una sonrisa, Endeavor. Ayudar a las personas que sufren en silencio, hacer acciones que demuestren de verdad que es ser un héroe en lugar de acciones que las personas piensan que hacen los héroes. Eso no suena tan difícil, diría mirando nuevamente la playa, Izuku. Si supongo que sí, también tienes que ayudar a Todoroki-kun a ser un mejor héroe, no entrenarlo para que sea un segundo tú ni mucho menos, ayudarlo tanto a él como a tu familia incluso cuando eso no recibas agradecimiento porque muy probablemente no lo recibirás, pero quizás si ven tus acciones piensen diferente, quién sabe, diría con una sonrisa y en eso Endeavor se levantaría de su asiento. Endeavor. Tenés razón, simplemente lamentarme el pasado no cambiará nada, tengo que tratar de mejorar el futuro no por mí, sino por ellos a los cuales les robé su pasado. Esto era lo que quería hablar contigo, Midoriya, muchas gracias. Sabes, Shoto mencionó en una ocasión a tu sueño es volverte un nuevo símbolo de la paz que fuera incluso mejor que el que tenemos actualmente, no sé qué tan posible sea eso, pero vas por buen camino, diría para pasar a su lado, aunque esto último dejó algodón pensativo al peliverde, mente de Izuku. Ser un nuevo símbolo de la paz, pero aquel que tenga One for All está destinado a ser el próximo símbolo de la paz, es decir, Togata-senpai está destinado a ser el próximo símbolo de la paz, no yo, lo pensaría cabizbajo, y en eso miraría la espalda de Endeavor que se alejaba. Izuku. Oigan, señor Endeavor, lo llamaría y el héroe se voltearía. Endeavor. Sí, dime, chico, preguntaría confundido, Izuku. Dígame, si por alguna razón yo no puedo ser el próximo símbolo de paz, porque ya alguien más está destinado a serlo, ¿qué cree que pueda ser? Le preguntaría al cabizbajo, pero esto confundió al hombre. Endeavor. ¿Y por qué no serías el próximo símbolo de la paz? Ese no es un título que uno esté destinado a serlo, es quien se esfuerza y tiene el poder para serlo, diría confundido, mente de Izuku. Exacto, Togata-senpai se esforzó mucho, y ahora con One for All, es el más probable que se vuelva el próximo símbolo de la paz, lo pensaría aún con la mirada baja, fuera de la mente de Izuku. Solo digo, si en un caso hipotético de que alguien tenga todas las cualidades incluso más que yo, para ser el próximo símbolo de paz, ¿qué camino cree que pueda tomar? Endeavor. Es una hipótesis extraña, pero está bien, te diré lo mismo que le dijiste a Shoto, ¿qué tipo de héroe quiere ser? Le preguntaría seriamente, sus llamas volviendo a su rostro. Izuku. Cuando era pequeño, quería ser un héroe increíble como All Might, que siempre salve a todos con una sonrisa. Después de un suceso que viví no quería ser como All Might, quería ser el próximo símbolo de la paz, uno incluso mejor que All Might, tal y como le dije a Todoroki-kun en el festival deportivo, pero ahora que aprendí algo muy importante empiezo a dudar que pueda ser el próximo héroe número 1 y símbolo de paz, así que, si no puedo ser el próximo número 1 ni símbolo de paz porque, en un caso hipotético alguien más es más capaz que yo,
¿Qué tipo de héroe puedo ser? Me he estado preguntando eso desde hace algún tiempo. Todos quieren ser un tipo de héroe. Todoroki-kun quiere ser un héroe para que nadie sufra como lo hizo él. Uraraka-san quiere ser una heroína que esté ahí para salvar a los héroes que nadie puede salvar. Y Ida-kun quiere ser un héroe que siga con el legado de su familia. Aoyorosu-san quiere ser una heroína que pueda usar sus recursos familia ya hace. Es decir, todos tienen una meta clara sobre qué tipo de héroes quieren ser. Y yo, desde hace un tiempo no lo sé. Por eso quiero que usted me diga qué tipo de héroe puedo ser, qué meta tener ahora, preguntaría dejando en claro sus sentimientos sobre esto. Y el héroe de la flama se quedaría pensando, ya que ahora era su turno de ayudar a ese chico a tener una meta clara, tal y como él lo ayuda a él hace unos momentos. Después de unos momentos de pesar el héroe diría, Endeavor. Cada quien toma su decisión y decide qué camino tomar. Si piensas que alguien más es más capaz de volverse el próximo número 1 y símbolo de paz que tú, solo tienes que abrir tu mente a más horizontes, no solo ver un camino fijo sino pensar en un camino diferente. Algo diferente a lo que los demás hacen, ser tu propio tipo de héroe. Sé que esto quizás no ayude mucho, pero trazar un camino nunca es fácil, y seguirlo mucho menos, así que no te esfuerces por ahora, tarde o temprano sabrás qué tipo de héroe quieres ser, y cuando ese día llegue esfuérzate para ser el mejor en eso. Eso es todo lo que te puedo sugerir, lo diría para luego irse, dejando a un pensativo peliverde, mente de Izuku. ¿Qué tipo de héroe quiero ser? Endeavor tiene razón, antes quería ser como All Might, pero ese sueño murió ese día en ese edificio. Después quería ser el próximo símbolo de paz, pero lo veo imposible siendo Togata-senpai el siguiente portador de un poder sagrado que ha pasado de generación en generación, así que por ahora solo seré un héroe, y cuando llegue el momento decidiré en qué tipo de héroe me convertiré. Cruzaré ese puente cuando llegue allá, lo pensaría para ponerse él también de pie, e irse con sus amigos. Q aún no se había ido. Tras esa larga conversación entre el número 2 y el pecoso, todos se despidieron quedando a que se reunirían de nuevo mañana a la misma hora para seguir entrenando. Al despedirse todos se fueron a sus casas. Incluso el peliverde se fue trotando de la playa a su casa. Una vez en ella saludaría a su madre y a su padre, el cual había llegado temprano, se duchó, se cambió y se fue a su habitación. Tenía mucha información que procesar. Lo abuelo contó Endeavor aún seguía en su mente, y se pensaba si había hecho lo correcto, hablar sobre eso con el héroe de llama, pero tras unos momentos de pensar mejor lo dejo así. Después de todo fue el mismo Endeavor que habló sobre eso, así que era mejor no pensar tanto. Es eso, él ya había ayudado en lo que podía y eso era suficientemente para él. Sin embargo, desconocido para todos, algo ocurría en otro lado. En un bosque alejado una nave llegaría y aterrizaría en de él saliendo. Entonces en este mundo es donde se encuentra el amo. Una voz gruesa e imponente se hizo presente en ese bosque. Según las visiones de nuestros sueños, el amo se encuentra en este lugar, diría ahora una voz, pero está sonando. Graara, sería los gruñido de otra criatura que está con los dos anteriores. No te preocupes, Yenalduchi, según los sueños que tuve con mi amo, él está atrapado en un cuerpo dentro de ese dispositivo llamado Chaketrix. Lo encontraremos y lo liberaremos. Sí, si Vilgax no lo encuentra primero. Recuerda que según los rumores Vilgax atacó Galvan Prime para obtener ese dispositivo, el cual aún no sé para sirve y por qué un simple empresario como Vilgax lo quiere. Vilgax no es un simple empresario, el amo me contó sobre sus verdaderos planes. Sin embargo, eso no importa ahora, él no es nuestro aliado y además él se encuentra muy ocupado aún revisando las lunas de los dos gigantes gaseosos que se encuentran en este sistema solar. Tardará mucho antes de llegar a este Platena, y cuando ese momento llegue ya nosotros habremos liberado al amo de su prisión, que tanto nos ruega en nuestros sueños que lo hagamos, así que será mejor que nos movamos, diría el enorme sujeto a sus dos acompañantes, los cuales asentirían y antes camuflar su nave para que nadie la localizara, y así empezar su búsqueda sobre su amo, el cual en un futuro no muy lejano sabremos quién es, y qué quieren estos nuevos seres. Solo será un tiempo antes de saber lo que pasará en este lugar, así que no se lo pierdan, muy pronto por aquí en este canal. Continuará. Fin del capítulo. Bueno mi gente, aquí el capítulo de hoy, es bastante relleno lo sé, pero tiene algunos datos que serán de suma importancia para el futuro del fic, así que espero y lo hayan disfrutado a pesar de no tener tanta acción como capítulos anteriores, pero les aseguro que los que vienen serán muy buenos, solo tengan paciencia, y bueno ya sin más que decir lo mismo de siempre, denle like, comenten y suscríbanse para así traer más contenido y ya ahora sí sin más me despido, que tengan una feliz mañana, tarde o noche. Chao.